Bueno, les decía recién, y ya dando inicio a la charla, hoy vamos a hablar del deber ser en enfermería. Esto significa, como bien se los decía recién, lo que corresponde hacer en una profesión, como la nuestra, una profesión humanitaria y que tiene un montón de responsabilidades. Entonces el deber ser siempre debe estar presente, porque es lo que corresponde hacer y de la manera que corresponde hacerla. En los enfermeros tenemos muchas cuestiones que son históricas en nuestra profesión. Mucho vicio, muchos usos y costumbres, que la vamos a mencionar en un ratito, pero hay mucho uso y costumbre. Siempre se hizo así, entonces el uso y costumbre dice que lo tenemos que seguir haciendo. El tema es que hay que tener presente que un uso y costumbre no genera derechos. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando no hay nada estipulado, ni reglamentado, ni organizado, ni ordenado, el uso y costumbre se lleva adelante. Ahora, cuando hay una norma que establece lo contrario, no es que ya, como se hizo siempre, se sigue haciendo y se deja de lado la norma. No, no crea derecho. Entonces el uso y costumbre queda de lado y se empieza a imponer la norma, que ya está establecida como marco legal para llevar adelante. Bien, cuando hablamos de lo que son los aspectos legales de cualquier disciplina, de enfermería en este caso, uno se tiene que remitir a un montón de situaciones. Cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela, en la universidad, en el instituto, donde fuere, había mucho trabajo para hacer en cuestiones de estudiar, muchos trabajos en lo asistencial, en aprender técnicas, el tema de las infecciones, microbiología, bueno, todas las áreas de enfermería que todos hemos transitado cuando estudiamos. Pero a esto se le suma también una parte súper importante que es la parte legal. Lamentablemente, la parte legal en las currículas está destinada a un cuatrimestre muchas veces y no con el interés o la importancia que debiera, porque el aspecto legal es el que nos marca y nos establece lo que podemos hacer dentro de una ley. Nosotros los enfermeros estamos insertos dentro de una ley del ejercicio, tenemos un marco legal, entonces eso es ley pura, marcos legales establecidos y son sobre todo los aspectos legales de cualquier disciplina. Entonces, más allá de lo que hacemos desde lo asistencial y técnico, desde la habilidad que adquirimos con la parte de estudiar, es importante también saber la ley que nos rige a los enfermeros, porque eso regula nuestro ejercicio y establece, como bien lo manda nuestra ley, los derechos que tenemos como enfermeros y las obligaciones, al igual que las prohibiciones. Entonces, sumamente importante a tener en cuenta. Y si cuando estudiamos nos parecía que era mucho lo que estábamos estudiando, porque vuelvo a repetir, cada una de las materias con todo su saber, vienen los aspectos legales. Y cuando hablamos de aspectos legales, empiezan a aparecer un montón de estamentos legales que hay que saber. Hay que saber de la Constitución Nacional Argentina, y uno podrá decir, bueno, la verdad que tendrá que ver la Constitución Argentina con la enfermería. Bueno, es un aspecto legal general, porque ahí establece muchos marcos legales para que yo, enfermero, reconozca y tenga en cuenta esta situación. Habla del derecho, los aspectos legales, el enfermero tiene que saber de derecho, empiezan a aparecer las leyes, las fuentes del derecho, empiezan a aparecer las jurisprudencias. ¿Qué es una jurisprudencia? Tengo que saber por qué es importante conocerla. Muchos artículos para leer, el artículo 1 dice tanto, muchas normas internas, muchos reglamentos, muchos incisos, o sea, son un montón de temas que hay que tener en cuenta cuando uno habla de los aspectos legales, pero son elementales a la hora de ejercer una profesión. Y si esto no nos despierta el interés o no nos sirve o creemos que no nos importa, lo más probable es que termine frustrando la tarea de nosotros los enfermeros. Porque la verdad que yo estudié enfermería para otra cosa, no para ser abogado. Esto no es ser abogado, es simplemente conocer el marco que regula una profesión. Esto es como el manual. Yo compro un aparato y no tengo el manual y lo hago andar como yo crea. La enfermería se condujo mucho tiempo de esa manera, ¿sí? Por indicaciones de otras profesiones, por saberes que estaban dados por los usos y costumbres, pero el marco legal, la ley del ejercicio, cuando se sancionó, vino a ser ese manual de instrucciones, a decir, esto los enfermeros pueden hacer y esto los enfermeros no pueden hacer. Y si hacen algo fuera de lo que marca su norma legal, empiezan a haber complicaciones desde lo legal. Uno queda en oxai en cuestiones de que está haciendo tareas que no les corresponden porque el otro no lo hace, y si no lo hace el otro, ¿quién lo va a hacer? Lo tengo que hacer yo, si yo no lo hago, ¿qué lo haría?
Acá el deber ser no dice eso. El deber ser dice que los enfermeros tenemos que manejarnos con nuestro marco legal. Por eso es importante tener en cuenta lo que especifica principalmente la ley, que es un tema sumamente importante para no dejarlo de lado, ¿sí? Esta imagen que aparece acá es el señor William Shakespeare, como para hacer referencia al importante de estas cuestiones y por qué es importante tener en cuenta los aspectos legales. En una de sus obras, allá por 1597, él trabajó sobre una obra que se llamaba Rey Enrique VI, y en uno de sus capítulos de esa obra, en el acto 4, se da una situación que se relaciona con el tema legal, ¿sí? Ellos querían tomar el gobierno por la fuerza, los integrantes y los protagonistas de esta obra, entonces tenían un grave problema para que eso suceda, porque había gente que controlaba las cosas que se hagan de la manera más correcta para que no se infrinja la ley, para que se la respete, para que se la tenga en cuenta y no se pueda cometer los delitos que se podían cometer si no habría marcos legales. Y había gente, profesionales, que se encargaban de llevar adelante y controlar que eso se corresponda y se haga de la manera correcta. Estas personas eran los abogados. Entonces los abogados eran quienes hacían cumplir la ley, quienes hacían que se mantenga un orden dentro de la sociedad, y eso beneficiaba obviamente a la población, a todos los habitantes y al rey. Pero bueno, en la obra la idea era tomar el gobierno y tenían esta barrera entre medio, entonces se les ocurrió una brillante idea a estos protagonistas de la obra. La primera cosa que iban a hacer era matar a todos los abogados, y con eso se acababa el problema. Nadie nos iba a controlar cómo hacíamos las cosas, porque no había abogado, obviamente. Ahora, más allá de que esto sea una obra de teatro y demás, es una locura. Primero que no se puede hacer. Segundo, que alguien tiene que ser el responsable de llevar un ordenamiento y un control. Y ahí aparece la justicia con todo el bagaje de herramientas, los abogados, los fiscales, los jueces, que son los que llevan un ordenamiento y un marco legal para tener en cuenta, ¿verdad? Fíjense, si no lo tuviese, trasládenlo al día de hoy, a nuestro trabajo diario. Si hoy no hubiese personas que traten de salvaguardar los derechos de personas que están involucradas en temas legales, ¿cómo podríamos evitar esta situación? ¿O cómo la explicamos cuando empiezan a aparecer situaciones que no debieran pasar, pero sin embargo en muchos lugares son bastante comunes? Entonces, estas situaciones que se dan a diario, alguien tiene que llevar adelante, decir, acá se hizo algo mal y hay que rever qué está pasando y tratar de mejorarlo. De las dos maneras que fueran posibles o de las tantas que haya. Por un lado, uno hacerse responsable de que hizo algo que no correspondía y responder por su acto, en beneficio de la persona. Fíjense que son situaciones que uno podría llegar a decir son muy extremas, pero no escapan de la realidad. A veces la realidad supera la ficción, y ahora vamos a ver varias cuestiones en estas tres charlas que vamos a tener, que la realidad a veces supera la ficción. Fíjense que uno ve hoy por internet, baja una ambulancia, una persona tirada a la calle, baja el personal a colocarle el collar cervical, ¿sí? El collar de Filadelfia, y empiezan a discutir cómo va colocado para un lado o para el otro y terminan colocando de esta manera. Estamos hablando de profesionales de la salud que debieran tener manejo de esta cuestión, y sin embargo estas cuestiones no se dan. Entonces tiene que haber alguien que lleve adelante estas cuestiones legales, es decir, esto está mal y hay que empezar a encaminarlos. Y ahí aparecen los aspectos legales de cualquier disciplina. Vamos a hacer referencia a la nuestra. Entonces, acá aparecen los aspectos legales de la enfermería, hacer las cosas bien, ser idóneo, ser responsable. Por ejemplo, la capacitación. La capacitación es un derecho que tenemos los enfermeros, pero también es una obligación. Yo como enfermero tengo el derecho que me capaciten, pero también tengo la obligación de capacitarme. Entonces, si en donde yo estoy no hay una capacitación, yo creo que corresponde, también hablamos del interés personal de cada uno. Yo no necesito que solamente mi institución me capacite. Yo también considero que debo estar a la altura de las circunstancias y voy a capacitarme. Entonces, estos son aspectos legales de una profesión. El personal idóneo, el personal adecuado, el personal que cumpla las normativas, que reconozca los marcos legales, que esté actualizado con los conocimientos donde trabaja, que tenga los niveles correspondientes, el nivel profesional, el nivel auxiliar, las competencias, las incumbencias. Bueno, todo esto es marco legal, porque esto trae consecuencias en el ejercicio de los enfermeros, tanto en la hora de asistir y
de asistencia hacia el paciente, como también con nosotros mismos, que no hacemos, al desconocer un montón de situaciones, no respeto normas, no respeto los derechos de las personas, y hoy se está trabajando mucho con los derechos de las personas. Entonces, esto es aspecto legal de un ejercicio. Pero como para sumarle y terminar de complementar lo que es un aspecto legal y ver por dónde se encamina una disciplina, hay que tener en cuenta y ir un pasito más atrás. Ya salgamos de la enfermería. Como ciudadanos, ustedes ciudadanos misioneros, tienen que conocer la Constitución Nacional Argentina. Estamos hablando de cuarto grado. Yo creo que todos los que estamos en la sala fuimos a cuarto grado, ¿verdad? Entonces, como tal, ya debemos conocer la Constitución Nacional Argentina. O sea, si yo ahora les pregunto a ustedes, hago una pregunta, ¿qué dice el artículo 5 de la Constitución Argentina, o el 38? Me van a decir, yo quiero hablar, yo lo contesto, porque se supone que todos han leído la Constitución y todos la saben. No vamos a hacer ese ejercicio por las dudas, porque no hay tiempo, no es porque no lo sepan, sino porque no hay tiempo. Entonces, ¿por qué es importante la Constitución? Y estamos hablando como ciudadanos, no como enfermeros. Es importante porque es nuestro aspecto legal en el ejercicio diario de la vida nuestra. La Constitución establece las autoridades de nuestro país, por un lado, y en la otra parte, la Constitución habla de los derechos y las garantías que tenemos nosotros como ciudadanos. Por eso es importante conocerla. Imagínense si yo como ciudadano argentino no conozco la Constitución. ¿Cómo puedo exigir un derecho y una garantía si no sé cuál es? Entonces lo importante es conocer la Constitución, porque si yo sé que mi Constitución dice que tengo derecho a la atención y al consumo de la salud, lo voy a exigir, porque está establecido en mi Constitución. Y ahí no dice si soy rico o pobre, lo que fuere. Tengo ese derecho de la asistencia. Bueno, por eso es importante como ciudadanos conocer. Cuando se sancionó nuestra Constitución allá por el 1853, necesitaba mantener un orden y estableció la misma Constitución ese ordenamiento, para lo cual necesitaba una principal herramienta para llevar ese ordenamiento y hacer cumplir las normas. O sea, mi derecho termina donde empieza el del otro. Y ahí aparece la ciencia del derecho, que es la ciencia que establece el ordenamiento a través de otras herramientas, a su vez, para poder llevar este ordenamiento. Algunas de estas herramientas que utiliza el derecho, la ciencia del derecho, son las fuentes del derecho. Y las fuentes del derecho, ejemplo, algunas son la misma Constitución Nacional Argentina, las leyes también son fuentes de derecho. Les decía hoy, los usos y costumbres también son una fuente del derecho. O sea, se tiene en cuenta, solamente que a diferencia de los otros estamentos legales no crean derecho, ¿sí? No son exigentes porque son algo que se hizo siempre como una costumbre, pero no es una norma establecida por ley. Estas fuentes del derecho son importantes a la hora de llevar adelante un problema legal, porque quien debe manejar el orden y la justicia y quien debe establecer sanciones para los profesionales que quizás hagamos algo de manera indebida, son los jueces, son los fiscales, los abogados. Entonces ellos tienen que tener clara esta situación, porque a la hora de llamarle la atención o tomar una sanción con algún enfermero, necesitan saber qué grado de cosa incorrecta hizo y qué clasificación le dio. Ahora vamos a hablar de ese tema. Se clasifica ese orden, no es a cualquiera, a todos por lo mismo se lo sanciona. Hay que ver qué actos se generó, qué daño generó la persona y en consecuencia alguna de estas fuentes del derecho se va a interponer para llevar este ordenamiento en este profesional que no ha hecho las cosas bien. Bien, el Estado también tiene en cuenta y tiene presente que todas las profesiones en su deontología nos enseñan y nos exigen hacer el bien, no hacer el mal, lo que corresponde y lo que no corresponde. O sea, nos establece todas esas normas, ¿sí? Desde la deontología de todas las disciplinas. El Estado de todos modos dijo, todo bien, pero yo igual voy a generar esta pirámide del derecho argentino para que se establezca y se respeten los marcos legales, ¿sí? Esta es una pirámide que se llama Kelsen, es una pirámide jurídica. Esta es la pirámide de jerarquización de Hans Kelsen, que era un abogado que en el año 1850 trabajó con esta pirámide desde lo legal, porque él decía que había muchos marcos legales y había que darle un ordenamiento y una clasificación. Entonces generó esta pirámide de supremacía, de arriba hacia abajo, el orden de jerarquización.
¿sí? Estableciendo en la cima de esa pirámide, como es nuestro país, la Constitución Nacional Argentina, la ley sagrada. Nada puede ir en contra de lo que diga la Constitución. Y ahí empieza el ordenamiento por abajo, en orden de jerarquización. Le sigue a la Constitución hacia abajo las leyes. Fíjense que la ley acá están puestas en otro color. ¿Por qué están puestas en otro color? Porque las leyes, nosotros los enfermeros estamos insertos dentro de una ley del ejercicio. Fíjense la importancia que tiene nuestra ley del ejercicio como disciplina dentro de la Constitución o dentro de esta pirámide. Es sumamente importante el hecho de tener un marco legal que regule nuestro ejercicio profesional. Dentro de esta pirámide, fíjense, la ley está atrás de la Constitución Nacional Argentina. Hacia abajo tenemos también lo que dicen los códigos civil y penal, los decretos, las resoluciones ministeriales, las ordenanzas, las sentencias de los jueces, las normas, los reglamentos y las órdenes emanadas de autoridad competente. Estos son algunos, hay otros más. Un ejemplo en esta pirámide, para que vean que se tiene que respetar la jerarquización, es que el último punto, por ejemplo, orden emanada de autoridad competente, una autoridad competente dentro de un hospital es el director. Mi hija somos representaciones con mi teléfono cuando ven. El director de un hospital, por ejemplo, es la autoridad competente. Esto se lo comento porque ya sucedió hace muchos años acá en la provincia de Buenos Aires, donde no había personal de enfermería nivel profesional, había mucho auxiliar, entonces él, como autoridad competente, autorizó bajo una norma escrita del hospital, como autoridad competente, donde autorizaba a los auxiliares de enfermería a hacer tareas de profesionales de enfermería. O sea, buena voluntad del médico, el director, pero él no puede ir en contra de lo que establece una ley, que está mucho más arriba, que la ley ya establece los dos niveles y determina las competencias y las incumbencias de cada uno. ¿Se entiende el ejemplo? Nada de lo que está abajo puede contrariar lo que dice arriba. Una preguntita para que se tomen unos segunditos. ¿Recuerdan en qué año se modificó en nuestro país por última vez la Constitución? En el año 1994. ¿Sí? En ese año se modificó por última vez. Bien, entonces, dentro de todos los cambios que se generaron en esa modificación, nuestro país adhiere a los derechos internacionales y en esta adhesión están los pactos internacionales, los tratados internacionales, las convenciones internacionales. Y esto se traduce en derechos del paciente, derechos del niño, derechos humanos, bueno, todos los derechos que son reconocidos internacionalmente. Y esta adhesión de nuestro país le ha dado la misma jerarquía constitucional, le dio el peso constitucional. De hecho, les recomiendo que lean el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional Argentina, en el inciso 22, en el punto 22, donde ahí están establecidos todos los derechos internacionales a los cuales nuestro país adhirió, para que vean cuáles son de todos ellos. ¿Y esta adhesión qué quería decir? Que le dio el peso constitucional. Esto quiere decir que hablar de los derechos del paciente es como hablar de la Constitución Nacional Argentina. Y nada de lo que esté por debajo lo puede contrariar o puede oponerse a estos derechos internacionales. Otro ejemplo para que tengamos en claro esta pirámide, pueden ser, acá dice normas y reglamentos la pirámide. En una institución, una norma y reglamento, ¿cuál puede ser? Los horarios de visita. Son una norma interna y un reglamento interno que es súper necesario para tener un ordenamiento, la visita, la familia, la sala, pero es algo interno. Y el personal de salud muchas veces es tan estricto con el horario de visita que a veces respeta más el horario de visita por sobre otras normas. Y muchas veces esa norma son los derechos del paciente. Fíjense el poder que tienen los derechos del paciente a la altura que están versus una norma interna, y sin embargo nosotros a veces privilegiamos una norma interna. Se vio mucho con el tema del COVID, con el hecho de que se vulneraban un montón de derechos, ¿sí? Si bien se pueden modificar, pero no hay que vulnerarlos, de hecho no se podían vulnerar los derechos con el COVID. Una cosa es limitar la visita y otra cosa es suprimir la visita.
obviamente estábamos cursando una emergencia sanitaria internacional. Algunos derechos se iban a modificar, pero no se pueden suspender. Entonces esto hay que tenerlo presente, porque parte del cuidado de una persona también es el acompañamiento de la familia, la visita, porque es parte del acompañamiento, es parte del cuidado, y a veces es una parte importante del tratamiento. Imagínense el aislamiento, que también ya hemos tenido antecedentes de gente que falleció por el tema COVID sola, aislada, no entraba nadie. O sea que se fue a la casa y nunca más se despidió de su gente. Y después uno ve que a raíz de que hubo mucho problema con esta cuestión, uno de los casos más importantes en Córdoba, que un papá no pudo ver a su hija y que falleció, y a raíz de eso el Ministerio de Salud generó una recomendación distinta donde le permitía en determinados casos estar acompañada a esta persona. Entonces, ¿cómo? Tenía que pasar algo para que se pueda hacerlo. Esto lo que hace es modificar una emergencia sanitaria, pero no suprimir, porque esto es el marco legal y son los derechos de las personas, por sobre todas las cosas. Bien, hay palabras que por el solo hecho de leerlas, uno ya sabe la definición, o sea, más allá de entender lo que es, obviamente, pero si uno lee la palabra hospital, ¿a qué remite? Directamente no hace falta que dé ninguna definición porque uno sabe que es una institución de salud donde hay un montón de personas que están preparadas, capacitándose, como en el caso de hoy, actualizando conocimientos o reforzando otros, donde hay gente que está preparada ¿para qué? Para brindar la mejor atención, la más actualizada y la mayor garantía posible. ¿A quién? A gente que va al hospital, que ya sabemos que la gente no va de paseo al hospital, va porque tiene una necesidad de salud. Entonces, ¿qué espera encontrarse en el hospital? Esto que le mencionaba. Si yo tengo una necesidad de salud en el hospital, voy a ir a la institución que me quedo tranquilo, que acá están preparados, actualizados para atenderme bien. Pero lamentablemente, en muchos lugares, esta cuestión no es tan así. No se ve de esta manera. Y a estas cosas hay que prestarles mucha atención. Esta imagen de superior del lado izquierdo ya determina, por ejemplo, que una persona ya desde la puerta, a veces cuando ingresa a trabajar al hospital, desde la puerta, el personal administrativo, la secretaria, no tiene la obra social, no tiene el carnet, se olvidó el documento, no capita en ese lugar, no corresponde, no me escuchó, se lo tengo que repetir 20 veces. Bueno, ya los tratos en muchos lados, esto pasa. Y estas son situaciones que generan demandas o algunos problemas legales. Entonces estas cosas no deberían pasar, sin embargo se dan en muchos lugares. Fíjense esta imagen del derecho, de la derecha, una enfermera. El uniforme del personal sanitario nos da determinado poder. Yo con uniforme en el hospital decido quién entra, quién no entra, el horario de visita, espérenme afuera, voy a hacer un procedimiento, todo el mundo afuera, que hay procedimientos que se pueden hacer con un familiar adentro, pero es como que entra la enfermera o entra el médico o quien fuere, todo el mundo afuera. Y a veces la gente entra y sale 10 veces, ¿sí? Y está vulnerando muchas veces derechos. Entonces, estas cosas también son generadoras de problemitas legales. Fíjense la del medio, la radiografía de tórax, pacientes que ingresan a una institución por una patología y terminan con otra patología. Entran por un problema de salud y se complican con otro. Acá entran las infecciones cruzadas, un paciente que está en la cama y se cae de la cama porque no tenía la baranda, pacientes que llegan a quirófano, le amputan una pierna derecha cuando era la pierna izquierda. Bueno, estas cosas que uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Ustedes saben, somos enfermeros, estas cosas pasan y lamentablemente a veces son más habituales de lo que uno quisiera o esperaría, pero estas cuestiones pasan. Y estas cuestiones, volviendo al comentario del inicio de los abogados, alguien tiene que hacer cumplir o alguien tiene que hacer respetar la salud de los pacientes o alguien tiene que hacer llegar a un buen fin con reparar la consecuencia que se le generó a la persona. ¿Sí? Porque la persona es una cosa que entró por una enfermedad y se va con otra y terminó la historia ahí, y otra cosa que muchas veces personas fallecen. ¿Sí? Errores de medicación. Bueno, todas estas cuestiones hay que reparar esos daños. Bueno, tiene que haber personas que se encarguen de ver lo legal para saber dónde se falló y a partir de ahí le exijan a quien fuere que se trate de remediar las situaciones, que se responsabilicen de las situaciones con esa persona.
Esta imagen de acá abajo a la derecha, ¿sí? A veces los pacientes se hace lo que yo digo, como si el personal de salud tuviera muchas veces la decisión sobre el paciente. Y esto se ha dado hace muchos años y por muchos años. Ahora se cambió, modificó un poco con los derechos del paciente, que hay una ley de derechos del paciente del año 2009, que es la de derechos del paciente en relación a los profesionales de la salud, la ley 26.529, que habla de esta cuestión, de respetar la decisión, la voluntad y la autonomía del paciente. Bueno, pero estas cosas en algunos lados todavía no se respetan, es como que la decisión final la tiene el equipo de salud cuando no debiera ser así. La imagen del medio en relación con la primera, los pacientes no son muchas veces escuchados, ¿sí? La decisión la toman otros profesionales pensando en el bien común de la persona, pero la decisión final, los pacientes no son muchas veces escuchados. Entonces, esto también son generadores de demandas en las instituciones. Y esta última imagen de la izquierda, fíjense, la violencia obstétrica, hoy se está trabajando mucho con este tema, es una situación cada vez más puesta de manifiesto, pero quizás no es que es algo nuevo. Lo que es nuevo es que se está saliendo a la luz, porque la violencia obstétrica siempre existió, ¿sí? Comentarios fuera de lugar, como por ejemplo, ahora te duele, antes no te dolía. Esto que era muy común antes, y uno podría decir es una aberración, pero era común decirle a una mujer eso, o el trato, ¿sí? Que ahora se queja y antes no se queja. Bueno, todas estas cuestiones es violencia obstétrica. No dejarle un acompañante al lado es violencia obstétrica. No permitirle que la paciente elija la posición para parir es violencia obstétrica. De hecho, hay una ley de parto respetado que establece que esta persona en esta condición de embarazada tiene derecho a estar acompañada en el preparto, en el parto y en el posparto por la persona que ella elija, sea hombre o mujer, la que ella considere. Y tiene que estar acompañada, cuando hablamos del parto, en una sala de parto porque es un parto vaginal normal o en un quirófano cuando es una cesárea. No es porque en el sanatorio pasa ni en el hospital no. No, la ley es pareja para todos. O sea, ¿qué pasa cuando esto no se cumple? Alguien desconoce una ley, por ejemplo, la gente no conoce su derecho y no lo exige, esto que hablábamos, los derechos y garantías, ¿sí? Entonces no lo exige. Y nosotros, como personal de salud, tenemos que fomentar esta cuestión de que la familia esté junta, esta mamá esté acompañada en todo momento, porque es su derecho y aparte beneficia al cuidado y a la mejoría de su tratamiento, el tema del acompañamiento. Bueno, estas situaciones se dan. De hecho, uno podría decir, parece la paradoja, fíjense, una instancia donde viene un ser humano al mundo, ¿sí? Somos nuestra especie, se está multiplicando, es el momento más importante y no se lo permitimos estar juntos. Tenemos una mujer que está en la sala de parto, acaba de parir, un bebé llorando, que lo están revisando, poniéndole la vacuna, poniéndole la gotita en los ojos, midiéndolo, y afuera está el familiar esperando afuera y no sabe qué pasó, si ya nació, no sabe. O sea, este grupo, conjunto, mamá, papá, hijo, está separado, está desmembrado. Y muchas veces el equipo de salud tiene que tender a unir y no al revés. Entonces tiene que haber uno podría decir, ¿tiene que haber una ley para que nos diga que la atendamos bien a esta señora? No debería, pero la ley existe. Entonces algo pasa en el medio. ¿Tá? Entonces la violencia obstétrica es otra cuestión que a veces se vulneran los derechos de las personas. Acá entra a jugar la responsabilidad profesional. Acá cada uno deberá ser responsable de sus actos. Los actos que cada uno tiene que tener en cuenta a la hora de responder por algo que hizo. Lo bueno y lo malo. Yo soy responsable, esto lo hice yo, me hago cargo. ¿Tá? Entonces, pero la palabrita mágica es la responsabilidad. Y si uno tendría que decir qué es la responsabilidad, empiezan a aparecer un montón de situaciones. Ahora la vamos a definir. ¿Sí? Pero a la hora de tomar medidas hacia cualquier persona que genera algún daño en el otro, no es que hay una regla general para decir, medicó mal un paciente, le corresponde tal cosa, no hizo la hoja de enfermería, le corresponde lo mismo, se le cayó un paciente y falleció, le corresponde lo mismo. No, la sanción es distinta. Por ende, antes de ser sancionada esa persona, primero lo que hay que hacer es establecer el tipo de acción que generó un daño y clasificarla. Y después que se clasifique, se desmembra para decir, bueno, no es lo mismo sancionar a alguien porque no hizo una hoja a otro que es responsable de que falleció un paciente. Entonces se clasifican. Y a la hora de decir cómo lo clasifico, hay que determinar bien el acto, el daño que se generó. Por ejemplo,
esta imagen, que es una imagen de un paso a nivel, donde hay una barrera que establece que no pase el conductor, la bicicleta, el colectivo, lo que fuere, ¿no? No puede pasar por acá. Nos está cortando el paso. Hay una alarma sonora y lumínica, que es la chicharra, que del paso a nivel, que dice que por ahí no se puede pasar o está prohibido en ese momento. Y sin embargo, hay personas que pasan igual. Ahora, a la hora de que pasó igual, uno por ahí escucha en las noticias, en la televisión, donde sea, en el paso a nivel tal, hubo un accidente y eso es un accidente. Porque si hay que sancionar a la persona, no es lo mismo sancionarla por un accidente o porque hizo algo que no tenía que hacer. Y ahí aparecen las palabras que por ahí no son tan familiares en el lenguaje de los enfermeros, pero son bastante comunes de trabajar a la hora de hacer determinados actos. Entonces, la palabra de no, acá es un accidente o una imprudencia. Accidente lo podríamos definir como un acto fortuito, o sea, todas las condiciones están dadas para que se respeten y sin embargo algo sucedió. Bueno, en ese caso, ¿lo vamos a sancionar por un acto fortuito? Bueno, habrá que establecer todo el contexto, pero ahí podría decir, sí, se hace difícil porque se respetó, se hizo todo y sin embargo algo falló, que era ajeno a nosotros. Ahora, el otro punto no, estaba la barrera baja y la persona pasó igual. Ese ya es un accidente y es reprochable, perdón, eso ya es una imprudencia y es reprochable. ¿Cuál es la definición de imprudencia? Un acto realizado con ligereza, sin medir las consecuencias. ¿Sí? Pasó sin medir lo que podía pasar, que pasa el tren, me muera, si es un conductor de colectivo, se llevó puesto el tren al colectivo y mató más personas, o sea, un acto totalmente contrario a la prudencia, o sea, es un acto imprudente, y ahí sí hay que hacer la diferencia, un acto fortuito o una imprudencia. Si es un acto fortuito hay que ver el contexto y si corresponde o no sanción. Si es una imprudencia, no. La imprudencia sí es reprochable y se sanciona. Eso es a la hora de determinar Disculpe, la mejor licenciado, manera para poder, sí, hay una pregunta, levantaron la mano, por favor, ahí, Gustavo Fontana, si es posible. sí. Sí, yo te quería hacer una consulta con respecto a lo que usted estaba hablando en relación al tema de las sanciones, de cómo se toman con el personal de enfermería, por ejemplo. Yo hace un mes ya tenía un inconveniente con un supervisor de turno, quien realizó abuso de autoridad, siendo supervisor de turno, contra mi persona, elevó o sea, ni hizo una nota presentando al departamento, sino que hizo un informe en el cuaderno de novedades. En el cuaderno de novedades dice una cosa y en el llamado de atención, es decir, la medida que tomaron contra mí, dice otra. Y lo que yo planteé a mis jefes y quien estaba a cargo en ese momento del departamento es que la medida fue mal tomada, por el motivo de que nunca hubo una nota por parte de esa supervisora, un descargo, y a mí jamás me hicieron saber sobre lo que ella informó. Directamente tomaron una medida, un llamado de atención, el cual va a mi legajo, y contra ese supervisor no han tomado medidas. Yo quisiera saber cómo es el tema. Me deben primero informar sobre el tema de que me están acusando, solicitarme un descargo y recién ahí tomar una medida, o directamente pueden tomar la medida que ellos quieran, según lo que dice la palabra de un supervisor por ser superior. Bien. Porque yo hice un descargo y no me respondieron. Claro, vamos a hablar del deber ser. El deber ser, que es lo que corresponde, dice que así yo sea la autoridad máxima para tomar decisiones y medidas con alguien es porque hizo algo. El supervisor consideró que vos hiciste algo que estaba mal. Bien, ahora, él tiene que certificar de alguna manera eso. Corresponde que te haga una nota o que lo notifique diciendo en el día de la fecha sucedió tal evento con tal cosa, por ejemplo, él se lo envió a su superior, a su jefe de departamento, tal día pasó tal situación con el enfermero tal, lo que corresponde es enviarte una nota a vos para que te notifiques de que se te está pidiendo un descargo. A vos te tienen que decir por qué pasó tal cosa o porque vos me informes por qué tomaste tal decisión. Esos son los pasos a seguir. Con tu descargo,
yo como jefe decido si lo acepto o no. Yo te puedo decir, la verdad que lo que me escribió no coincido y te sanciono o hago lo que corresponda. Tu derecho también es no estar de acuerdo y apelar esa situación, ir a una instancia más arriba y decir, no estoy de acuerdo con lo que manifiesta el supervisor porque es su palabra contra la mía. Ahora, si el supervisor te dice, acá el enfermero hizo algo mal, estaba presente su fulano, sultano y mengano, y las personas dicen que estaban presentes y pasó lo que pasó, es otra cosa. Pero la palabra El tema es que del supervisor no le da autoridad a tomar medidas porque invalida. Lo que correspondería es que vos hagas una nota al superior, jefe de departamento, y solicites eso, que se revea esa situación, que no sentís que fue totalmente arbitraria, y hacer tu descargo. Eso es lo que corresponde. Pero bueno, el tema fue que estábamos solos. O sea, era palabra contra palabra bueno, pero y en ese caso, el que directamente, tiene, claro, el que tiene directamente la me hicieron llamado de ventaja, atención y en el está llamado bien, de atención me solicitaron el descargo. pero O sea, escúchame, tomaron una medida. está bien, pero lo que corresponde es así, estamos vos y yo solos, y vos le decías a tu supervisor, te espero en la esquina, te pincho la goma del auto, y es tu palabra contra la de él, ¿entendés? ¿Cómo él justifica? Si bien hay estatutos y normas donde dicen que el supervisor o la autoridad institucional se supone que no va a ir en contra del otro, pero eso lo tiene que justificar, porque si no, la jefatura de departamento lo que tendría que decir, a ver, el supervisor me dice que el enfermero lo trató mal. El enfermero no está ni enterado, yo jefe de departamento, le tengo que pedir un descargo al enfermero a vos, en este caso, para que vos informes qué pasó. Y el jefe tendrá que decidir, pero el supervisor tiene que presentar elementos de prueba, no alcanza con su palabra. Te lo digo de otra manera, viene un paciente y te dice que se queja de vos porque lo tratás mal, le eleva una queja al supervisor, estamos en la misma. Si él no tiene, aparte de que me trato mal el enfermero, había presente otras personas, las cosas cambian. Pero cuando no hay nadie más que vos y la otra persona, no tiene efecto porque es como que faltan pruebas, ¿entendés? Esto, de hecho, vos ves que escuchamos en la noticia que dice el juicio no prosiguió por falta de pruebas, porque no hay elementos que digan que vos sos culpable. Vos para declarar culpable, nosotros somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. No es la palabra de fulano pesa más que la mía. No, al contrario, ahí correspondería, ahí me parece que quien está en falta es en la jefatura de departamento, que es la que tiene que, si es así como me lo explicás vos, ¿no? Lo que debería hacer es pedir, cuando le llega una nota de pedido de sanción o que vos hiciste algo más, él tiene que ir al subalterno y pedirle un informe y decirle qué pasó. Porque supone que el subalterno dice, no, acá vino el supervisor y me insultó, y ahí tenés otra versión en contrario. Entonces, vos no podés inclinar la balanza por uno o por el otro si es que no tenés pruebas. ¿Se entiende? Claro, Vos tendrías el esa tema, distancia. el tema, como yo le digo, a mí directamente me hicieron el llamado de atención, o sea, tomaron la medida de llamado de atención, porque es una medida según la ley de enfermería, y ahí en el mismo llamado de atención me solicitan el descargo, pero me he comunicado con distintos abogados, también abogados de un gremio, y me dijeron que la medida fue mal tomada. Primeramente tenían que notificarme sobre lo que me acusaron, firmar yo en disconformidad si yo no estoy conforme a lo que relata, y recién ahí, mediante mi descargo y el informe realizado por el superior, deben tomar una medida. Algo que no lo tomaron. Directamente me hicieron un llamado de atención a mí y con el superior no tomaron ningún tipo de medidas. Bueno, por eso, tenés, digo, la opción de seguir una instancia superior. Vos no estás de acuerdo con eso, no podés por qué permitir que te pongan algo en el legajo que no corresponde, ya te lo ha dicho el abogado. Igual que cuando uno pone firmar en disconformidad, en realidad eso por ahí no tiene mucho eco. Vos cuando te dan una nota y te dicen, vino el señor que dice que vos lo trataste mal, vos, la mayoría se notifica en disconformidad. O sea, lo que te está notificando no es dando la razón, sino te está notificando de la nota que te están dando. Y vos tenés tu derecho a exigir que te muestren la nota que se te acusa. Ese también es derecho tuyo, porque si vos vas a hacer un descargo en base a qué. Suponé que tu jefe de departamento, a raíz del problema que vos comentás, te dice que hagas un descargo donde dice el supervisor que lo maltrataste, que yo digo, si la verdad que desconozco el hecho,
Punto, terminó la tarea. Ellos tienen que buscar la ampliación, pero corresponde que antes de sancionar a alguien tengan que tener un pedido de descargo y en base al pedido de descargo sancionar. Y lo que dicen de la ley de enfermería figura el llamado a atención, pero hay que cumplir una serie de pasos antes, no hay que lo dar cualquiera. ¿Está? Claro. Perdóname sí, perdóname, igual ustedes, yo les voy a dejar mi teléfono y mi correo, si ustedes después me quieren mandar algo Perfecto. privado por ahí porque lo vamos a demorar, perfecto, yo para no seguir demorándonos, digo, porque hay varias cosas para hablar, ¿te parece? Sí, por favor, licenciado, gracias. Muy amable. Bien. Para todos, si alguien tiene algún tema puntual, yo no tengo problemas que me llamen, aparte nos manejamos así, porque por ahí uno tiene que hablar más tiempo. Pero bueno, estaríamos restando tiempo a esta charla. Las preguntas de hoy que sean más cortas por problemas generales. Si alguien tiene algo puntual, yo no tengo problema y me llama. Bueno, continuamos. Digo, esta es otra imagen de, ¿esto es un accidente o una imprudencia? Y uno puede decir, un accidente, se cayó en el agua. Que la criatura llegue a este lugar solo, habla de que hay un acto de que alguien se descuidó y no lo cuida. Entonces ahí hay un acto imprudente. Quien debería cuidarlo, no lo cuidó. Fíjense esta otra imagen. Uno podría decir también, ya sabemos lo que va a pasar, obviamente, cuando corte el árbol, ¿no? Pero bueno, podría decir, bueno, fue un accidente y a raíz de eso, cada acto que se realice tiene consecuencias. Fíjense que esta persona, cuando se caiga, dependiendo de la altura, por ahí tenga algo grave. Imaginémonos que tiene algo grave. La familia va a venir a cobrar el accidente de trabajo. ¿Y la respuesta cuál va a ser? No, ningún accidente de trabajo. Esta persona era una imprudente que cuando se subió y se cayó, cuando se cayó la caída le pegó un compañero abajo que le generó lesiones. Así que ustedes, como deudos o familiares, tienen que responder por los daños que le generó al tercero. O sea, cada acto que se genere está cargado de responsabilidades, ¿sí? Ya entrando en lo que es la enfermería, la responsabilidad, estos eran ejemplos más generales, pero ya entrando en las responsabilidades de nosotros, los enfermeros, en la sanción de la Ley del Ejercicio 24.004, que es la de nivel nacional, se sancionó en el año 91. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes bajo qué ley estamos regulados los enfermeros? Se lo digo, yo se los voy a contestar, pero piénsenlo. La pregunta sería, ¿en qué ley del ejercicio o qué leyes regulaban la práctica de enfermería antes de la sanción de nosotros los enfermeros de nuestra propia ley? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta sería que estamos regulados por la ley de medicina. Los enfermeros estamos insertos en la ley de medicina, exactamente. La ley de medicina nos regulaba en el artículo 42 de la ley de medicina como actividad de colaboración. Éramos colaboradores del médico. Éramos la mano derecha del médico, los ojos del médico, los piernas, lo que sea. Colaborábamos. Cuando se sanciona nuestra ley de enfermería, las cosas se modifican. Nosotros teníamos dependencia absoluta del médico. Todo lo que pasaba, la responsabilidad era del médico. Cuando la enfermería intenta y consigue que se le dé la ley del ejercicio propia, porque creímos que ya teníamos la suficiente capacidad como para hacernos cargo de nuestra profesión, el Estado dijo, bueno, yo te doy la ley del ejercicio tuyo, ahora hacete cargo de las consecuencias. O sea, tener una ley es tener más responsabilidades. Antes de la ley de enfermería, si el médico nos indicaba pasar una ampolla endovenosa de potasio en bolo, obviamente sabemos lo que le va a pasar al paciente, pero la responsabilidad pasaba por el médico, porque él la indicó. ¿Cómo él no sabía que está indicando mal? Nosotros éramos meros ejecutores. A partir de la sanción del 91 y de la libertad y la autonomía que tenemos ya los enfermeros, porque así reza nuestra ley del ejercicio, si tengo que, después del 91, la indicación de una ampolla endovenosa de potasio en bolo, la culpa es del médico que indicó mal, pero el que puso la jeringa fui yo. Y la ley va a decir, usted es enfermero, es responsable, es libre y autónomo, nos puede desconocer los efectos adversos del potasio en bolo. Entonces ahí cambia
la situación. ¿Hay una responsabilidad del médico? Sí, pero la principal responsabilidad es de nosotros. Entonces, la ley nos da la libertad y la autonomía. ¿Libertad y autonomía para qué? Para ejercer nuestra disciplina dentro de nuestra competencia lo más autónomo posible, pero lo más responsable. Si a mí me dan esa indicación, yo no puedo desconocer que ese efecto es contrario a lo que corresponde en beneficio al paciente. Entonces me puedo negar a administrarlo, porque sé que ahí hay un error de la prescripción y decir, no, me parece que está equivocado, la dosis no corresponde, la vía no corresponde o lo que fuere. ¿Sí? Y así nos contesten, bueno, la indicación la di yo, la respuesta es, pero el que le pone la medicación soy yo, y yo considero que esto es una dosis elevada o que no corresponde. Eso me permite mi ley. Ahora, estamos hablando de que yo sé lo que estoy diciendo. Eso significa lectura, significa tener espalda de conocimientos. Yo lo digo porque sé que acá hay una equivocación. Si yo no sé, estamos en un problema. Y ante problemas legales, que lo vamos a ver la próxima charla, ante temas legales de estas características, el tema va a saltar que yo no puedo desconocer los efectos adversos de un medicamento que administro. Yo tengo que saber qué efectos adversos causa, la interacción medicamentosa, la vía de administración, la dosificación, todo eso también lo tengo que saber. Antes de la ley nuestra era responsabilidad directa del médico, ahora no. Si a mí viene un médico a un paciente pediátrico y me dice, pasarle una ampolla entera de tal cosa en bolo, y yo tengo que saber que no corresponde por esa vía en esa dosis, porque es un paciente pediátrico, que eso tiene que tener una graduación, una regulación, y me puedo oponer a la prescripción, ¿está? Pero eso habla del conocimiento del enfermero. Y acá aparece la palabrita mágica, que hablábamos recién, la responsabilidad profesional, ¿sí? El hecho de ser responsables profesionalmente. ¿Y qué significa ser responsables profesionalmente? Hacerse cargo de las acciones que se derivan de mi ejercicio, de cualquier profesión, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de los enfermeros. Ser responsable profesionalmente es hacerme cargo de la consecuencia que genere mi acto. Y acá empiezan a aparecer palabras que no son tan comunes en el lenguaje diario de los enfermeros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no somos responsables? Entonces eso, el no ser responsable, deriva en un delito. Y acá empieza a aparecer la palabra delito. ¿Y qué es un delito? Esto quiere decir que si no soy responsable puedo generar un delito. Bueno, definamos delito. Si uno busca en el diccionario, delito dice contrario a la ley, no a derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo no cumplo una norma, estoy cometiendo un delito. Uno podrá decir, bueno, por ahí la palabra es muy extremista, pero dentro del ámbito jurídico, la palabra para clasificar ese acto que yo no cumplo es delito. No respetar una ley es cometer un delito. Un ejemplo sencillo, lugar donde hay un cartel que dice ley número tanto, prohibido fumar. Si yo me pongo a fumar, porque esto pasa, mucha gente no respeta el cartelito, si me pongo a fumar, estoy cometiendo un delito, porque no estoy respetando una ley. Y acá tendríamos que definir qué es una ley, para que vean la importancia y el peso que tiene una ley dentro de lo jurídico. Ley es una disposición que emana de un organismo del Estado, es el Poder Legislativo, que tiene la función de ese ordenamiento que hablamos al principio, de que cada uno respete las normas y se respeten los derechos de las personas. Pero más allá de la definición de la ley, tiene dos características principales. Una ley es general. ¿Qué quiere decir que una ley general? Es que es para todo el mundo. Entonces, cuando la ley es para todo el mundo, todos deben cumplirla. Y la otra característica principal de una ley es que es obligatoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que quien no cumple la ley es pasible de ser sancionado. Eso significa una ley obligatoria. Quien no cumple seguramente va a ser sancionado. Volviendo al ejemplo del cigarrillo, ¿sí? Si yo estoy fumando en un lugar donde dice prohibido fumar y me pongo a fumar, estoy cometiendo un delito porque no estoy respetando la norma. Ahora, uno podría decir, ¿voy a ir preso o puedo ir preso por estar fumando un cigarrillo donde no se puede fumar? Esa sería la pregunta. La respuesta sería, y depende del contexto. Uno a priori podría decir, y no, por estar fumando acá en el aula, yo no voy a ir preso. Ahora, si estoy fumando en una estación de servicio que dice prohibido fumar, tiré el cigarrillo y explotó y murieron las personas, las cosas cambian. El contexto modifica. Entonces sí podemos ir preso por no respetar una ley. Dependerá del contexto. Estos delitos que estamos mencionando ahora
tienen dos características principales a la hora de clasificarse. Uno se clasifica como delito culposo, que es un delito hecho sin intención de dañar, o sea, se supone que los que estamos en salud, todos los daños que le generemos al paciente están hechos sin intención de dañar, ¿sí? Entonces, pero igual hay que repararlos. Eso sería un atenuante el hecho de que sea culposo. Lo hice sin intención, lo hice porque estaba descuidado, dormido, imprudente, no me di cuenta, pasé, pateé un cable, se desconectó el respirador, pues murió una persona. Bueno, eso que lo hice fue sin intención de daño, entonces, pero hay que repararlo igual. Entonces entra dentro del grupo de los delitos culposos. Y acá en el delito culposo aparece la culpa, y la culpa es la madre de otras figuras, como la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia. Bueno, esos son delitos culposos, hechos sin intención de daño. Pero, vuelvo a repetir, se reparan igual. Y volviendo, por ejemplo, al tema de los delitos culposos, dentro de lo más grave, una persona que fallece y yo soy responsable o el enfermero responsable, entra en el delito o en el homicidio culposo. O sea, es un homicidio, o sea, murió una persona sin intención de matarla, porque yo no tuve la intención de matarla, pero sigue siendo un homicidio. Va a ser un homicidio culposo, sin intención de dañarlo, pero la consecuencia es la más grave. Y el otro grupo es el de delito doloso, aquel que se hace con intención, aparece el dolo, es la intención de dañar, hecho un daño a propósito, sabiendo que va a generar el daño, uno lo hace igual. Bien, entonces, tengan en cuenta estas dos diferencias. El culposo es sin intención de dañar y el doloso con intención de dañar. Se supone que el personal de salud, todos los daños que generemos en las personas van a estar hechos en el primer grupo, en hechos sin intención de daño. O sea, yo cuando le pasé la medicación, o sea, cuando le puse la vía periférica, no hice la técnica porque no la respeté, porque estaba apurado, por lo que sea, no quería, o sea, generé un daño, hice una flebitis, ¿eso fue hecho a propósito? No, no fue, le voy a insertar un catéter que estaba en el piso para infectarle el brazo. No, eso sería doloso. Lo hice sin querer, porque no sabía, porque no tenía ganas, porque estaba apurado, pero generé un daño, igual se repara. ¿tá? Y ahí aparece el delito culposo, el hecho sin intención de daño. Pero hay un acto que hacemos los enfermeros, que podría asociarse mucho al delito doloso, y es muy, muy común. Fíjense que hay gente que se maneja de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, muchas veces de uniforme. ¿Sí? Entonces ahí hay dos problemas. Primero, el infectológico, que no lo vamos a hablar en esta charla, no es mi área, pero sí el otro. Uno se pone el uniforme blanco y sale del trabajo y se va a la casa, o de la casa al trabajo, y en el trayecto una persona se cae delante nuestro. ¿Qué espera el Estado de nosotros los enfermeros? Que, como Superman, nos abramos la camisa y salgamos corriendo diciendo, córranse, acá viene un enfermero y yo voy a tratar de hacerlo mejor. Eso espera el Estado de nosotros, pero a veces no se da. Entonces, ¿qué pasa si no se da eso? Yo puedo irme, y ahí hay dos situaciones a tener en cuenta. Si nadie me identifica como personal de salud, yo podré decir, cuando todos me miren con el uniforme blanco, le puedo decir que soy el panadero, que soy el carnicero, total, no me conocen. ¿Y ahí qué va a pasar? Entra a jugar la responsabilidad ética o moral. ¿Sí? A la noche yo estaré pensando en mi casa, ¿qué habrá pasado con la abuelita que no ayudé y se cayó de boca al piso y se lastimó? Pero entrará en mi conciencia o en mi cuestión ética, lo moral. Y no va a pasar de ahí, porque total no me conoce nadie. Ahora, si alguien me identifica como personal de salud cuando yo decidí irme y no atender y no acudí a un auxilio, ahí las cosas cambian. Porque está hecho con intención de irme. Sabiendo que alguien necesita la ayuda, yo fui. Y ahí aparece el Código Penal. El Código Penal establece en el artículo 108 la omisión de auxilio. Sabiendo que podía auxiliar y teniendo el saber, decidí irme. Ojo con eso de no asistir, porque se supone que yo no trabajo solo a la mañana de 6 a 14 o en el turno tarde o la noche. Yo trabajo en ese horario, pero el saber lo tengo las 24 horas. Esto hace referencia a que si a mí me buscan porque hay un accidente, un problema de salud cerca de donde yo vivo, y la gente sabe que acá vive un personal de salud, van a venir a mí. Entonces yo tengo la obligación de ir. De hecho hay
ciertos oficios o profesiones que tenemos esa obligación extra. El personal de salud todo, los bomberos, los policías tienen el deber de darse a conocer y asistir. Defensa civil, bueno, somos varios. Y el no ir, podemos llegar a cometer un delito doloso, ¿sí? Una omisión de auxilio. Bien, acá hagamos 3 minutitos, un parate. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿De lo que vimos? Hay una sola consulta de Carolina. ¿En un servicio el licenciado tiene más responsabilidad que el resto de los enfermeros? Pregunta. Bien. Sí, la responsabilidad es por el nivel académico, ¿sí? Mayor responsabilidad tiene el enfermero sobre el auxiliar, que de hecho el auxiliar depende del enfermero, y mayor nivel curricular tiene el licenciado porque tiene otra competencia y tiene mayor responsabilidad que el profesional, ¿sí? Ahora, más que nada se ve esto cuando son auxiliares y enfermeros. Porque nuestra ley del ejercicio reconoce 2 niveles, el auxiliar y el profesional. No menciona al licenciado. Solo la ciudad autónoma establece al licenciado, pero dentro del nivel profesional, no crea un tercer nivel. Crea dentro del nivel profesional, lo subdivide, ¿sí? O sea que si la ley del ejercicio de Misiones establece los 2 niveles de formación, el nivel de auxiliar y el profesional para la responsabilidad es lo mismo, porque los dos están en un nivel profesional, ¿sí? Y igual que si uno tiene la maestría, que tiene otro nivel curricular, pero a nivel de responsabilidades es lo mismo, porque la ley reconoce el nivel profesional, todos en esa misma bolsa, si ninguno tiene un cargo, ¿no? Si son todos asistenciales, por ejemplo, tienen la misma responsabilidad. La diferencia se ve con el auxiliar de enfermería. Ok, clarito, licenciado. Gracias. Bien, bien. Bueno, entonces sigamos, porque nos quedan varias. Acá aparece la Lex Artis, que las Lex Artis son una serie de normas exigibles de calidad al personal de salud, en enfermería sobre todo, ¿no? Entonces vamos a tratar de resumirla en estas 2 principales. Si bien en la última de documentología, también la vamos a volver a repetir en la última clase, cuando hablemos ahora de responsabilidad profesional vamos a mencionar la Lex Artis, ¿dónde está presente? Principalmente saber, con respecto a la responsabilidad profesional en enfermería, que tenemos una ley del ejercicio que nos regula, que nos establece nuestra forma de trabajar, como lo dijimos al principio, los derechos, las obligaciones y las prohibiciones. Tener en cuenta que la ley del ejercicio determina, o está determinada por la Ley Nacional de la Enfermería, que es la 24.004 del año 91, y las concordantes, o sea, y las leyes que se generaron de manera local, la de las provincias. Por ejemplo, Misiones tiene su ley del ejercicio propia, que es una ley local, o sea, que es de la provincia, provincial. Y en muchas provincias de nuestro país hay ley propia, pero en otras no tienen ley propia, y lo que hicieron fue adherir a la 24.004, que se puede dar, crear una propia ley o adherir a la 24.004. El tema es que hoy, provincia que, la última, por ejemplo, es la que sancionó la ley de enfermería es Córdoba, hace unos meses. Ellos no tenían ley del ejercicio, ni una adhesión a la 24.004. Y hoy crearon su propia ley. ¿Por qué es importante crear la propia ley? Porque hoy, adherir a la de 24.004, estamos hablando de una ley de 31 años. O sea, estamos hablando de, me adhiero a una ley que ya quedó para en muchos casos desactualizada, porque la enfermería creció tanto, y ahora lo vamos a ver, a otro nivel y más dinámica, pero la ley no acompaña, la ley quedó allá, en el 91, con las competencias y las incumbencias de ese año. ¿Qué tener en cuenta sobre el ejercicio de la enfermería y cuestiones de la ley? Que esta ley determina los derechos, las obligaciones y las prohibiciones de los enfermeros. Y les digo más, los derechos y las obligaciones muchas veces no van de la mano. Mejor dicho, donde hay un derecho hay una obligación, pero muchas veces el derecho queda relegado por sobre la obligación.
Por ejemplo, yo trabajo en un lugar y a las 6 de la mañana termina mi turno. Terminó a las 6 de la mañana, de acuerdo a la ley laboral, yo estoy en regla para irme a mi casa, porque terminé mi jornada laboral, que me pagan tanta cantidad de horas. A las 6 termina, me voy a mi casa. Ese es mi derecho desde lo laboral. Ahora, mi responsabilidad profesional me obliga a quedarme hasta que me tome la guardia alguien. Yo no me puedo ir, cerrar la puerta y me voy, porque estoy dejando a una persona sola, sin la atención. Entonces ahí entra a jugar la responsabilidad profesional, que lamentablemente a veces pesa más que esto, porque estamos hablando de los derechos de la salud del paciente, que yo cuido. Entonces acá el derecho mío queda un poquito relegado por la responsabilidad profesional. No puedo irme y alegar, yo me fui y no había nadie, pero no es mi culpa porque yo cumplí las 8 horas. No, ojo con eso de irse, porque uno es responsable del cuidado. No importa si me pasé en horas. La responsabilidad es retirarme cuando se lo pasé a otro colega o otro profesional de la salud. Esta ley de ejercicio también determina los dos niveles, como le decía, el profesional y el auxiliar. Y tiene una reglamentación, la ley 24.004, del año 93. Esta ley lo que establece a través del decreto son las competencias y las incumbencias de los profesionales y auxiliares en enfermería. ¿Sí? La ley de enfermería sancionada, o la sanción de la ley es la ley de fondo, que sería la ley marco, y la reglamentación es la ley de forma, que es la letra chica, ¿sí? Es cómo se tiene que hacer. La ley de enfermería de fondo establece un beneficio o un derecho, y la reglamentación o la ley de forma dice cómo se puede hacer uso de ese derecho, ¿tá? Porque es como que lo especifica más. Y acá aparecen las competencias, y acá hay una salvedad que tenemos que hacer, diferenciar entre una y otra. Por ejemplo, vamos con la competencia. Esta es una definición de libro, así que la pueden encontrar y es cualquiera, no es una específica. Pero esta definición establece que una competencia profesional es un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes que se necesitan al ejercer una profesión, a resolver problemas de la misma profesión autónoma y flexiblemente, así como tener la capacidad de asistir en el contexto profesional y la organización del trabajo. Muy general la definición y por ahí muy abarcativa. Ahora, tenemos que tener en claro qué definición tiene la competencia versus la incumbencia. Y la pregunta sería, ¿es lo mismo una competencia que una incumbencia? Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hace la diferencia. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la enfermería. Vamos a resumirlo. Competencia. Dijimos que son las aptitudes o las habilidades y contenidos que se obtienen a través de una casa de estudios. Por ejemplo, yo voy a estudiar el curso de especialista en vía aérea, por ejemplo. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Actitudes, habilidades y un bagaje de contenidos. Y soy competente para realizarlo, porque yo lo sé, lo estudié 5 años, 3 años, lo que sea, estoy capacitado para hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿lo puedo hacer? Y yo el saber lo tengo, porque ya lo adquirí. Y acá entra la incumbencia. ¿Qué sería la incumbencia? Es todo aquello para lo cual la normativa vigente habilita a los profesionales. Entonces, volvamos para atrás un pasito. Mi competencia me dice que yo estudié en tal lado y a partir de ese estudio ahora puedo hacer un montón de cosas. Estoy en condiciones del saber, lo tengo para poder lograrlo y hacerlo. La pregunta es, ¿lo puedo hacer? Y depende de lo que diga mi ley. Si mi ley me lo prohíbe, no lo puedo hacer. Esto yo se los mencioné hace un rato. La enfermería va muy rápido a nivel mundial, obviamente, y el marco legal quedó allá en el subsuelo, porque estamos hablando del 91. Si en el 91 nos autorizaron a hacer 2 cosas, por ejemplo, hoy, por más saber que tengamos de 100 cosas, no podemos hacer 100 cosas, porque la ley nos autoriza 2. Si mi competencia, que yo estudié especialista en lo que fuere, puedo intubar paciente y poner tubos de avenamiento, porque lo sé hacer y lo hago bien y soy el mejor, mi ley no me lo permite.
Entonces, este es uno de los problemas que tenemos los enfermeros. Hacemos muchas cosas que sabemos hacer, que nos preparamos, pero no tenemos permitido por la ley. Y cuando salta un problema legal, cuando hay una demanda. Y cuando hay una demanda, ahí nos enteramos de que eso no me correspondía hacer. No, pero a mí, yo me especialicé y ahora pongo los tubos de drenamiento, los tubos de drenaje pleural comunes, hago un montón de actividades que las sé hacer, y me corrigieron, y me controlaron, y me tomaron el examen final, y lo sé hacer y bien, pero eso no dice que lo pueda hacer, porque si mi incumbencia me lo prohíbe, no lo puedo aplicar. Esta es una de las cuestiones que tenemos los enfermeros. Entonces, ¿qué hay que hacer a nivel de enfermería? Trabajar con las incumbencias, mejorar, actualizarlas, ampliar, ¿sí? Desarrollarlas, normatizar cosas que no teníamos. Por ejemplo, nuestra ley del ejercicio tiene un montón de artículos que no están aprobados. Entonces, aprobemos esos artículos para que nos permita ampliar un poco más la incumbencia, porque si no vamos a estar limitados. Yo puedo saber un montón, pero la ley no me lo permite. Y acá ahora vamos a dar unos ejemplos, porque son cosas que hacemos muchas veces diariamente y nos traen problemas. La pregunta sería, incumbencias de enfermería. Y acá viene la pregunta la misma. ¿Estas son incumbencias de enfermería o son competencias de enfermería? Quizás yo fui a un curso donde me enseñaron a suturar y eso me dio competencia, soy competente. Ahora, ¿mi incumbencia dice que puedo suturar? Mi competencia se dio en un curso que hice y me enseñaron a punzar la arteria, a sacar gases. Soy competente para hacerlo, pero mi incumbencia me lo permite. Yo fui a hacer un curso de vía aérea y ahora sé intubar pacientes, ¿sí? Lo hago bien porque practiqué y qué sé yo, ahora tengo la competencia. Ahora, ¿mi ley me lo permite? Esto es lo que hay que saber. Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo, el de la sutura. Suturar a un paciente, primero, no es una urgencia. Entonces, porque este es otro problema, lo suturó el enfermero porque no había nadie. Bueno, no es una urgencia, se hace una cura plana y se deriva al paciente. Pero no es una tarea de enfermería, porque esto es una cirugía menor destinada a profesionales médicos. Y uno podrá decir, bueno, pero son 3 puntos. Ahora les cuento un ejemplo. De algo tan sencillo. Hace muchos años un colega suturó un paciente, una persona tendría 7, 8 años, un chiquito del colegio que lo trajeron en la mejilla, tenía un corte, le hizo un punto, porque no había médico. Lo suturó. A los meses recibió una carta de documento por ejercicio ilegal de la medicina y desfiguración de rostro. ¿Qué había pasado? Se infectó el punto. Se abrió el punto, cerró por segunda, fue el cirujano plástico, bueno, todo lo que tuvo que pasar esa criatura. ¿Era una urgencia? No. Entonces el enfermero se extralimita, hace cosas que no, porque la competencia le permitía, pero la incumbencia no se lo permite. Entonces hay que responsabilizarse después de lo que pase. Fíjense la del medio. La del medio dice, la ley nuestra, no se puede sacar sangre arterial, no dice textualmente, pero sí dice textualmente, artículo 3 de la reglamentación, punto 18, los enfermeros tienen permitido realizar punciones venosas periféricas. Si nos dice que podemos hacer punciones venosas periféricas, nos está diciendo que las otras no, indirectamente, ¿verdad? Entonces, este es un tema que quizás, vuelvo a repetir, es una ley del 91, entonces habría que actualizarse con el saber y con el marco legal, habría que actualizarlo. Entonces, quizás esto se pueda subsanar cuando uno tenga una especialidad en cuidados críticos y pueda sacar los gases, pero seguimos en el gris. La competencia la tengo, pero la incumbencia no. La última lo mismo, fíjense el tema de intubación que hablamos recién. Vamos a hacer, como es algo técnico, vamos a ser muy buenos compañeros, buenos enfermeros, nos van a palmar la espalda cuando intubemos paciente y le saquemos el trabajo de otro hasta que le rompamos la tráquea. Cuando uno rompe la tráquea nos van a decir, ¿qué hacía? Eso no te correspondía, ¿por qué no llamaste al médico? Aparte, hoy un paciente en paro que viene, se arranca con el RCP, ¿cómo empieza? Con el masaje. Ya quedó la vía aérea por ahí un poquito de costado. De último, un ambú es suficiente, ¿sí? Y el resto es masaje. Bien, entonces, cuando uno tiene que reconocer nuestra ley del ejercicio, lo buscamos por el lado de la inobservancia y de la imprudencia, ¿sí? Son 2 figuras principales a tener en cuenta. La inobservancia, que como definición es no respetar las normas, las leyes, los decretos, las técnicas, bueno, eso es ser inobservante. Y la imprudencia ya la definimos. Ser imprudente es una persona
contrario a la prudencia, que hace algo a la ligereza, sin medir las consecuencias. Ejemplo, por ejemplo, de inobservancias. En muchos lados, no sé, en el caso de Misiones, tienen problemas los colegas cuando derivan pacientes. A veces los pacientes son derivados por un enfermero solo, ¿sí? Y a veces el enfermero dice, sí, pero yo tengo que ir solo, miro si pasa algo. Bueno, pero ahí entramos en la inobservancia. Nosotros, profesionales de la salud, no conocemos las leyes. ¿Hay leyes que digan que si el enfermero tiene que ir a una ambulancia? Sí, hay marcos legales que nos pueden servir. Esta es una resolución nacional del año 2017 que dice quién tiene que ir en una ambulancia y determina 4 niveles de ambulancia. El de alta complejidad, donde dice que tiene que ir un chofer, un médico y un enfermero. Acá está mal la A, es médico, puede ser médico generalista, médico emergentólogo. La B, que es de alta complejidad neonatal, y ahí sí, el médico tiene que ser pediatra, un chofer y un enfermero. La de nivel C, que habla de mediana complejidad, donde dice que tiene que ir un chofer y un médico. Y la de nivel 4 o D es el de baja complejidad, que la divide en individual o grupal, que son aquellas que hacen rehabilitación, donde dice que tiene que ir un conductor o chofer y un camillero, o un chofer y un personal auxiliar. En ningún lado dice enfermero, solo. O sea, hay marco legal donde uno lo puede tomar. El otro día estaba en Neuquén hace 2 semanas, la semana pasada, perdón. Y me comentaban los colegas que tienen este problema, pero ellos, esta es una reglamentación nacional, ellos tienen una resolución provincial. Esto es como la ley, si hay una ley nacional, el resto se tiene que adaptar, no puede ir en contra, se tiene que adaptar de acuerdo a las necesidades. Bueno, esta resolución que es nacional, en Neuquén tienen otra resolución que es provincial, donde le dicen al enfermero que tiene que subir en la ambulancia. Entonces les pedí que me den la resolución para que la veamos y me traen la resolución. Y en ningún lado dice que el problema se daba en el de mediana complejidad y en el de baja. Entonces no dice el de mediana complejidad tiene que ir un chofer y el enfermero. No dice eso, dice el móvil de mediana complejidad tiene que ir un chofer y un personal profesional. Punto. Y eso abre la puerta a que cualquier profesional, no dice enfermero, porque también podría decir médico. Entonces, cambiaron la palabra, quedó el gris y va el enfermero. Pero bueno, ahí tenemos un punto para agarrarnos y decir, no, mira, acá no dice enfermero, entonces puede ir otro. Pero nadie se niega a que el enfermero suba a la ambulancia. Yo no estoy en desacuerdo. Ahora, estoy en desacuerdo de que el enfermero se tenga que hacer cargo de trasladar a un paciente solo. Está asumiendo tremenda responsabilidad. Estoy hablando de trasladar a pacientes respirados. En Catamarca trasladan pacientes por 200 o 300 kilómetros traslados que son pacientes respirados y va el enfermero y el chofer. Ahora, tremenda responsabilidad asume el enfermero. Bueno, ¿hay marco legal para yo decir esto no lo puedo hacer, esto me lo prohíbe o de qué me puedo amparar? Bueno, hay normas legales y esto entra dentro de la figura de la inobservancia. Cuando uno no lo sabe y no dice, ¿y por qué te negas? ¿Y por qué no? No. Eso es la inobservancia, desconocer los marcos legales. Bueno, eso hace referencia a este punto. Otro tema con la inobservancia, por ejemplo, cuando no respeto las normas, es ocupación de cargos jerárquicos. Muchas veces acá el enfermero no puede ser el director. Y no decimos nada, como nos dijeron eso siempre, entonces el enfermero nos quedamos con eso, pero al contrario, eso es ser inobservante. Hay normas, y hay decretos, y hay reglamentaciones, y hay situaciones legales donde permiten al enfermero ocupar cargos jerárquicos. De hecho, en muchos institutos hospitalarios, hoy los directores de hospital son enfermeros. De hecho, la ley de salud mental, si ustedes buscan el artículo 8, dice que esta sanción es del 2010, esta ley, le permite al enfermero ocupar cargos dentro del equipo multidisciplinario. De hecho, acá en Buenos Aires hay algunos lugares con equipos multidisciplinarios liderados por enfermeros en salud mental. ¿Sí? Porque la ley lo dice, o sea, hay marco legal, hay que saber, si no uno comete inobservancia. Otro tema de la inobservancia es esto es una pregunta que siempre me hacen y uno si le busca, se ve mucho en las redes sociales. La pregunta es, ¿quién coloca las K108, las sondas K108? Y hay una lista de gente que dice, de enfermería que dice, los enfermeros. Y hay un montón de colegas que dicen, no, la tiene que poner un médico. Y ahí empezamos con el problema.
Eso es inobservancia, porque es desconocer lo que dice la ley. ¿Qué dice nuestra ley? ¿Que podemos colocar la sonda de alimentación K108? Bueno, la ley de enfermería en la reglamentación, en el artículo 3, en el punto 18, el inciso E, dice que los enfermeros tienen autorizados a colocar sondas. Pregunta, ¿quién coloca la sonda nasogástrica en todos los hospitales de la Argentina? El enfermero. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué diferencia hay de la técnica de colocación de la sonda nasogástrica a la técnica de colocación de la K108? Ninguna. La técnica es la misma. ¿Qué pasa? Pero la K108 se puede ir al pulmón. Y sí, la nasogástrica también. La K108 tiene un mandril. Y sí, y por ahí si se sale puede lastimar. Y sí, pero bueno, eso es ser responsable del acto. Hacerlo de manera responsable, pero no porque haya más riesgo ceder la incumbencia, ¿se entiende? Por eso es importante. Yo donde trabajo es acá, la ponen los enfermeros y punto, porque la ley me lo permite. Porque si no puede aparecer un técnico en colocaciones de K108. Y así empezamos a desmembrar nuestra actividad profesional y no cuidarla. Esto es mío, pero tiene riesgo, no importa. Hay que asumir y afrontar el riesgo. Puede salir mal, seguro, pero al médico también se le cuida el pulmón. No es porque sea médico, él no pone la sonda en pulmón. Hay que mejorar la técnica y recuperarse bien y ser responsables e idóneos. Pero no se puede ceder incumbencia porque tengamos miedo que se nos complique el paciente. Este es otro punto igual al anterior. Realización de los hemocultivos. ¿Quién hace los hemocultivos? Y tengo colegas que te dicen un montón. La pone el enfermero, lo saca el enfermero y otro dice no, lo saca el médico. Pregunta. Vemos la resolución ministerial que dice, la reglamentación, el artículo 3.18, inciso L, los enfermeros tienen permitido realizar punciones venosas periféricas. Sacar sangre para hemocultivo es una punción venosa periférica. ¿Cuál es la diferencia con una extracción de sangre común? Que es una técnica estéril, nada más. Pero la técnica de la extracción es la misma. O sea, porque después aparece el técnico en hemocultivos. No hay que escapar a ciertas cosas. Hay que hacerlas porque son nuestra competencia, porque si no cada vez nos desmembramos más y quedamos haciendo higiene y confort los enfermeros. ¿Está? Pero digo, esta es la importancia de cuidar la incumbencia. Dos preguntas. Sí. Una pregunta que hace Gustavo, dice, ¿solo los licenciados en enfermería pueden realizar un acceso venoso en yugular o el enfermero profesional también puede hacerlo? Y la segunda, la vía venosa percutánea que realiza enfermería en la neonatología y pediatría, ¿cómo estarían vistas dentro del ámbito legal? Bien. A la primera, con respecto a las yugulares, estamos hablando de las yugulares externas, ¿verdad? Entonces, yugulares externas, vuelvo a repetir, se puede generar una competencia desde una currícula que diga la vía periférica yugular externa la va a poner exclusivamente el licenciado y el enfermero no. Eso dice la competencia y eso dice una currícula, que no está mal, pero la ley que dice que la puede hacer el nivel profesional, o sea, yo enfermero profesional también la puedo hacer, porque mi ley me lo autoriza, ¿se entiende? Vuelvo a repetir, solo la ciudad autónoma determinó al licenciado dentro de la ley, pero no dice de la técnica específica, habla más de lo administrativo, que el que ocupa un cargo de jefatura tiene que ser licenciado, pero de la parte asistencial, que es la pregunta esta, la ley no dice en las vías periféricas, funciones periféricas las tiene que realizar exclusivamente el licenciado. No, la ley dice las funciones venosas periféricas las realiza el personal de nivel profesional. Incluye a ambos. Que después, vuelvo a repetir lo anterior, no estoy en desacuerdo. A lo que voy es que quizás sea bueno diferenciar, pero no está marcado en la ley, porque la ley es del 91, entonces la ley no hace la diferencia. Por ahí hay que actualizar la ley, porque la currícula de una escuela, de una universidad o donde fuere, dice otra cosa, separa, pero la ley sigue siendo la misma. A eso apunto con tener conocimiento de la ley. Entonces, para conclusión, los dos, tanto el auxiliar, tanto el profesional como el licenciado pueden tranquilamente hacer la función, de acuerdo a la ley, ¿no? Y en la segunda, con respecto a las percutáneas, ya te lo contesto porque viene después de esto. Sondaje vesical, lo mismo que al anterior. Vuelvo al anterior, es una sonda. Los enfermeros
estamos en condiciones legales de autorización de colocar sondas, y ahí entran las vesicales. ¿Esto por qué lo puse? Porque hay algunas instituciones, hay una especialmente muy reconocida acá en Buenos Aires, que tiene establecido que la sonda vesical triple vía la pone el médico y la doble vía la pone el enfermero. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si la doble vía y la triple vía, la diferencia está dentro, no por afuera. O sea, no es que más gruesa, por ser triple que doble. No, resulta que alguna vez hubo un problema con una triple vía y sangró y demás, entonces a partir de ahí dijeron, la triple vía la pone el médico y la doble vía el enfermero. Ahora, nada más alejado de lo que corresponda. Ahí los enfermeros tenemos que decir, no, a ver, para. Que alguien haya hecho algo mal no quiere decir que a partir de ahora nunca más ponga una sonda triple vía. ¿Tá? Entonces, eso es cuidar la incumbencia. La ley me lo permite, lo hago yo, punto. Pero bueno, esas son las responsabilidades que uno debería asumir. Y acá voy a responder la pregunta de la colega de las percutáneas neo. Las percutáneas entran dentro de esta clasificación de los catéteres centrales de inserción periférica, ¿sí? Los famosos PIC o percutáneas. Bien, la pregunta es, ¿quién las coloca? Si la puede colocar el enfermero. Bueno, acá entramos a jugar en los grises que a veces tiene la ley. La ley no dice específicamente no pueden realizar vías centrales, ¿sí? Pero indirectamente nos está diciendo que el enfermero puede realizar funciones venosas periféricas. Si no dice eso, quiere decir que no podemos hacer centrales, porque está marcando la palabra periférica. Pero igual está un gris. Ahora, acá entra a jugar también el uso y costumbre. Esto es el ejemplo claro. No hay una neonatología del país que no ponga las percutáneas una enfermera, por usos y costumbres, porque no hay una ley que lo prohíba ni lo diga, pero todo el mundo, en las neo, nadie duda que la tiene que poner la enfermera. Ahora, con esto del gris de la ley, ¿a qué hago referencia? Si uno no quiere poner una vía central o una percutánea, directamente se para en un lugar con su postura y dice, no lo pongo porque es una vía central. Si uno quiere poner la percutánea, se para en el otro extremo y dice, lo coloco porque es una punción venosa periférica. Que termine en central es otro tema, pero la inserción es periférica, ¿verdad? Entonces está ese gris. ¿Cómo lo solucionamos? Porque esto ha pasado hasta no hace poco, 3, 4 años para atrás. Se ha hecho toda la vida y venimos haciéndolo y no perdiendo la incumbencia. Pero ¿cómo le damos el resguardo legal hoy? Mejorando la técnica, no cediendo. Hoy los catéteres percutáneos se colocan de manera ecoguiada, se utilizan los ecógrafos. Entonces uno se asegura de que ese catéter va a estar de manera correcta colocada, porque tiene un agregado que es el ecógrafo. Entonces, ¿qué hicieron los colegas? Mejoraron la técnica, pero no cedieron el espacio. Entonces, el uso y costumbre que tenía el percutáneo desde siempre en las neonatologías, ahora tiene otro componente, que es un elemento de biomédico que nos ayuda a darle mayor seguridad. Ahora lo que hay que darle es la incumbencia. La competencia ya la tenemos, porque nos preparamos, pero la incumbencia no dice, dice el gris. Entonces hay que tratar de actualizar la ley. No hay mucha diferencia. Estos son lugares donde se realizan la colocación de los catéteres percutáneos por enfermería, ¿sí? Si uno busca la ley, no va a encontrar nada. Pero sí, lo que establece es esta cuestión de básicamente conformar algún protocolo de trabajo, y ahí le damos un resguardo legal, o modificar la ley, pero bueno, eso probablemente va a ser más difícil. Eso es en lo que era la incumbencia, eso es con respecto a la inobservancia, cuando nos pasan cosas diariamente y no hace referencia habla al desconocimiento de las normas, de las leyes, entonces no puedo exigir nada si no lo sé. Otra figura que se ve mucho en la enfermería es la imprudencia. Cuando uno no es prudente, hace cosas de más, se extralimita. Estos son algunos ejemplos de la extralimitación, ¿sí? Acá tenemos la escalectomía, que la escalectomía dada desde el tema quirúrgico, ¿sí? Con una hoja de bisturí y empezar a debridar,
Esa es una cosa. Otra situación distinta es cuando tomamos, por ejemplo, una mecha de algún producto debridante y lo colocamos y empezamos a debridar. Bueno, ahí las cosas cambian porque no estamos siendo invasivos, pero no es lo mismo agarrar una hoja de bisturí y empezar directamente a sacar tejido. Entonces ahí hay algo imprudente. Estamos siendo imprudentes, no medimos la consecuencia que puede pasar, que puede suceder, si puede haber algo más grave y no lo estamos midiendo. Arranca con una imprudencia y termina con algo más grave que sería la negligencia, que lo vamos a ver en la clase que viene. Y por sobre todas las cosas, a tener en cuenta esto, claro cuál es mi incumbencia. Vuelvo a repetir, la competencia me acompaña, pero la incumbencia por ahí no. La del medio, que es la sutura, me pasa lo mismo. O sea, la sutura es algo que son parte de una cirugía menor, ¿sí? Así parezca algo sencillo, pero no está reconocido en una práctica. Hoy, desde el marco legal estamos hablando, ¿eh? Nadie dice que si uno va y se capacita lo sabe hacer, pero el marco legal hoy en Argentina no es claro y no lo está marcando. Entonces, esto es lo que hay que trabajar, el marco legal. Con respecto al otro punto, un tacto vaginal, esta es otra situación que no se da en muchos lados, pero en otros lados sí se da. Esto también es extralimitarse, hacer algo que no corresponde. En embarazadas y demás, por ejemplo, tactarla al riesgo de que se pueda romper la bolsa, lo que fuere, y se desencadena un parto prematuro, lo que fuere. ¿Sí? Entonces, estas cosas son dentro de la imprudencia. Alguna vez fui para una provincia y un colega me decía, la verdad que yo estoy en un centro de salud solo y está interesante el tema legal, pero yo no lo puedo aplicar. Cuando viene una embarazada, una parturienta, yo estoy solo, entonces yo le admisiono, yo le hago el tacto vaginal, yo decido si hay que romperle la bolsa, si hay que desencadenar el parto, le pongo la vía, le paso la medicación, y si considero la derivo o no. Fíjense, tremenda responsabilidad de un colega, solo. ¿Y por qué es eso? Porque no hay nadie, el sistema lo dejó solo, no le pone un médico que una vez por semana. Ahora, pero tremenda responsabilidad. Esto, ¿cuándo sale a la luz? Si nunca pasó nada, nadie se enteró, no va a pasar nada. ¿Cuándo sale a la luz? Cuando hay un problema, cuando algo sale mal, cuando por hacer las cosas bien rompió la bolsa y hubo un parto prematuro y pasó algo grave, ahí sale a la luz el problema. ¿Qué? ¿Era un enfermero el que lo hacía? ¿Cómo que todo esto lo hace un enfermero y no un médico? Ahí es como que todo el mundo se entera que había un enfermero. ¿Se entiende, no? ¿A qué punto? Estas son cosas que se saben, pero el sistema no da el soporte. El tema es, si ustedes me preguntan, y bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Primero, no es sencillo. Segundo, hay que visibilizarlo. Y tercero, decir, bueno, tratemos de, primero, poner un profesional médico donde tiene que estar. Y cada uno haga el rol que le corresponde. Y segundo, si no, trabajar con protocolos, con algunas cosas ya establecidas para hacer, ante tal situación, hacer esto, esto y esto. Pero cosas que quedan en el gris es un riesgo. Y cuando hay problemas legales, ahí se complica la situación. Mientras esté todo bien, somos todos compañeros y amigos. Pero mientras esta situación no se dé, las cosas no mejoran. Una pregunta del chat. Sí. Nadia pregunta, ¿el hisopado nasofaringe es competencia del profesional de enfermería? Mirá, en general hay prácticas que son más invasivas que hacer un hisopado nasofaringeo, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es colocar un hisopo a determinado lugar y punto. Sin embargo, estamos colocando un sondaje vesical que nadie duda que lo hace un enfermero. Es más cruento y hay más riesgo de romper la uretra, de generar una infección, ¿sí? O sea, es más... es menos complejo el hisopado nasofaringeo que la colocación de una sonda vesical. Sin embargo, los enfermeros por ahí, nadie duda que la sonda la pongo yo, pero el nasofaringeo es como, y me corresponderá, ¿no? O sea, que es una práctica que si bien no está reconocida, uno la podría absorber porque no demanda mayor complejidad. De hecho, en muchos lugares los hisopados faringios los hace enfermería también. Toma la muestra y punto. ¿Sí? Y esto con el COVID, que es donde se generó sobre todo el tema del nasofaringeo, el ministerio, como para que sepamos y tomemos como punto de referencia para decir esto lo hacemos nosotros, el Ministerio de Salud estableció que el hisopado nasofaringeo lo puede realizar cualquier profesional con la capacitación adecuada. Ahí incluiría también a los enfermeros. ¿tá? O sea que
Para hacerlo está está en el gris que no marca la ley, que sí y que no, pero no es invasivo y tranquilamente lo podríamos hacer los enfermeros. Ok. Bien, en el año 2011, la Organización Mundial de la Salud estableció que era más seguro subirse a un avión que ingresar a un hospital. ¿Sí? ¿Esto por qué lo dijo? Porque las estadísticas establecían que los hospitales, que los aviones no se caían cada 2 minutos, pero sí estadísticamente en ese tiempo había un accidente en un hospital, algún error, alguien se caía, había negligencia, el paciente, lo que hablamos al principio, entraba por una dolencia, se iba con otra, infecciones cruzadas, la paciente se cae en la camilla, operan a un paciente que no era el que tenían que operar, o en vez de operar en la pierna derecha, lo operan en la izquierda. Bueno, todas estas situaciones se ven en ese tipo de instituciones. Uno las ve a diario y a veces la realidad supera la ficción. Uno podría decir, esto es verdad, y la verdad que uno diría, a priori me parece que no, pero es para la foto, pero ¿cuántas veces no hemos visto este tipo de ejemplo? O vieron ustedes, deben saberlo, alguna vez vieron poner una vía periférica que está puesta al revés, o sea, va dirigida hacia la extremidad, hacia la periferia, no hacia la parte de corazón, o sea, no sigue, va contrario a la vena, al recorrido de la vena. Entonces vos decís, ¿cómo pudo haber sido? Bueno, sin embargo pasa. Este ejemplo que yo le estoy diciendo, lo mismo. Parecería que está para la foto, pero la verdad que esto existe. Esta es otra cuestión propia de la enfermería, ¿sí? Se supone que una vía colocada, que es el caso de esta vía, colocada en una urgencia, se pone como venga y a donde sea, porque hay una urgencia, pero se vuelve a colocar de manera correcta dentro de, como mínimo, no pasadas las 24 horas, porque hay riesgo de que se infecte, o cuando el paciente ya se normalizó, se compensó, hay que cambiarle la vía, acondicionarla. No era el caso acá, que tuvo 3 días, y esto por ahí después genera una flebitis y demás, con todo lo que le puede generar al paciente, dolencia, ardor, temperatura, que le vuelvan a poner antibiótico, no saben dónde es, que se quede más días internado. Bueno, todo eso por no tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Cosas propias de la enfermería. Fíjense que muchas veces nos pasa cuando al paciente le piden que le pongan 2 vías, ¿sí? Cuando vienen, ponerle 2 vías ahí, viene urgencia, hay que transfundirlo o hay que y sobrehidratarlo. Bueno, estas son otras fotos que uno podría decir, no, bueno, esta foto parece también prearmada para la foto, pero no, son casos que han sucedido, no es que uno la ha sacado de algo satírico, son cosas que pueden pasar y que no debieran, pero pasan, ¿sí? Fíjense que las instituciones sanitarias muchas veces tienen problemas de insumos, de medicamentos o de algún otro tipo de materiales, y acá hay otro tipo de responsabilidad, no es de una sola persona, acá la responsabilidad es compartida, son varias las personas responsables de esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un paciente tiene indicado medicarse a las 18 horas un antibiótico? La tarea del enfermero es 18 horas, no tengo la medicación, llamo a la farmacia, donde sea, me aseguro que no está y punto. Tengo que anotar, porque es una novedad, dejar constancia que a las 18 horas está pendiente el antibiótico. ¿Y qué más tengo que hacer? Avisarle a quién, al médico, que el médico es el responsable del tratamiento del paciente. Él tiene que saber que su paciente no recibe el antibiótico. Y a mi supervisora o a la jefa para que sepa la novedad, como un evento adverso. Pero el médico será problema del médico ahí. Él tendrá que decidir si les cambia el medicamento por otro, le suspende el medicamento por otro, si deriva al paciente, pero ya es un problema médico. Mi tarea termina en informar y escribir la novedad de que no hay medicamento. En muchos lugares, lamentablemente, a enfermería se le exige no poner eso. ¿Cómo va a poner que no hay? Tiene que tildar como administrado, y ahí viene un problema. No puede. Ahí seríamos cómplices de algo que está mal. Entonces acá hay varias responsabilidades. Primero el enfermero, después el supervisor de enfermería, el médico. Bueno, hay varias responsables cuando no hay un medicamento en la institución. Cada uno tiene un rol que cumplir y debe responder por ese rol. Esta es una imagen bastante común para la actividad de los enfermeros, ¿sí? Los enfermeros en general tenemos mucho trabajo y somos pocos, ¿sí? Acá uno puede decir, bueno, esto no es ajeno a muchos lugares donde uno trabaja, pero bueno, acá hay una situación que podría llegar a tener 2 miradas, ¿sí? Siempre uno tiene que ser lo más objetivo posible. Uno podría decir, bueno, la verdad que en este caso
Pobre enfermera, si vieron que con un paciente o dos, con mucho trabajo el paciente se puede caer, se puede morir, imagínense cuando cuidamos 10, 12 o 15 pacientes, puede pasar tranquilamente. Bueno, supongamos que el caso hipotético sea este, la enfermera, mucho trabajo y la visión de dos personas que son las que tienen que sancionar la conducta reprochable de la enfermera. Dos jueces. Entonces uno va a decir, por enfermera, sobre que la dejaron sola, no le pusieron una compañera, trabajó toda la noche, tenía un montón de pacientes, se le cayó, le murió un paciente y yo la voy a tener que sancionar. Como que, pobre por todo lo que le pasó, encima hay que sancionarla. Esa es una mirada. Pero cuando uno ve la parte legal, tiene que ver todas las miradas. Y uno podría decir, parémonos de la vereda enfrente, decir, no, esta señora no es ninguna pobre enfermera. Esta señora es una irresponsable, porque ella asumió toda la responsabilidad sola de todos los pacientes. No informó que estaba sola y que no podía dar cobertura al resto del personal. Esa puede llegar a ser otra responsabilidad a tener en cuenta desde otra visión, porque le van a decir, si usted hubiese informado, seguramente le hubiesen puesto 2 enfermeras más, cosa que no es verdad, pero cuando pasan estas cosas surge esta situación. Claro, si yo sabía, le ponía 3 enfermeras, pero la idea es ponérsela antes. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque yo no es que no voy a trabajar, cuando voy a mi trabajo y de golpe tengo 10 pacientes, 15, pero eso se notifica, se informa. Estoy informando que yo tomo la guardia con esta cantidad de pacientes e informo que no puedo garantizar el cuidado de manera correcta. Entonces me voy a manejar con esta cantidad de pacientes priorizando los cuidados de acuerdo a mi criterio de evaluación. Pero esto tiene que ser una novedad y esto debe pasar hoy, no todos los días, porque si pasa todos los días ya hay un problema más amplio. Vaya la gestión, la jefatura, y yo que todos los días digo, bueno, que tenga 10, 15, igual, yo vengo y hago lo mejor. No, ahí hablamos de una irresponsabilidad de la enfermera también, ¿verdad? Bien, ¿y esto a qué nos lleva en esta última parte? A que cada vez hay más juicios donde enfermería queda involucrada por distintas razones. Porque estas son algunas de las causas. Primero, el paciente está más informado. Por ejemplo, la radio, la televisión nos dicen, señor, ¿usted sabía que tiene derecho a tal cosa? Bueno, si no cumple, vaya a la oficina 25 y haga la nota. O sea, la gente está más informada y está bien, porque nosotros somos parte de la sociedad y también estamos informados, pero esa gente necesita que uno le evacúe esa duda. No es que decir, no, la verdad que no sabía. No, se supone que, es más, las pacientes que ellos vienen a atender, vienen a atenderse con el médico y dicen, no, estuve viendo que en Google dice, y ya sabe todo lo que Google le va a decir. Bueno, entonces viene con un montón de información, esperando a ver qué le dice el médico, qué le dice el enfermero. A mí me tienen que dejar pasar, porque la ley de tanto dice que yo tengo que estar, ya vienen con esa edad. Pero bueno, eso también hace que uno esté más preparado y capacitado para dar respuesta. Otra de las causas, a más demandas de enfermeros, es la responsabilidad legal. Es lo que estamos hablando, cuando uno no es responsable de los actos, ¿sí? Eso es principalmente desconocimiento de la ley del ejercicio y demás. Otra causa importante a tener en cuenta a la hora de los juicios o litigios de enfermería es la complejidad de los cuidados. Cada vez esto está más dinámico, la informática, la parte biomédica, las cosas van mejorando, actualizándose y requieren mayor atención mía. Y esto hace referencia a que yo tengo que estar preparado, capacitado, actualizado. No me puedo haber quedado con el curso del año 1990 que estudié los respiradores para manejarlos, cuando hoy los respiradores son microprocesados, se establecen previamente, tienen otro manejo. Entonces eso habla también de la responsabilidad mía, mi derecho a capacitarme, pero mi obligación de estar capacitado para manejar este determinado aparatología. Otra de las causas es la escasez de los recursos humanos, ¿sí? Esto es internacionalmente somos un recurso crítico, los enfermeros, reconocidos en el 2007 por la OMS, o sea, esto ya hace años y todo el mundo informa que cada vez somos menos enfermeros a nivel mundial. Argentina está dentro del mundo, obviamente, y en consecuencia también somos pocos, gente que se va a jubilar en 5 años y van a quedar pocos enfermeros, pocos eligen esta carrera, o sea, seguimos siendo un recurso crítico. Y otra de las causas, y una de las principales, básicamente es el desconocimiento propio de la ley. Cuando uno desconoce la ley en tanto a marco legal, ¿qué me permite hacer? Si yo no conozco los límites de mi ley, me extralimito, hago cosas de más y en consecuencia soy pasible de estar metido en un tipo de demanda.
Muy bien, escucho si tienen alguna pregunta y vamos a dejar acá, porque estamos recién ingresando a las consecuencias de no ser responsable, que sería responder por los actos, las figuras legales. La clase que viene vamos a ver negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia, algunas otras más, algunos juicios enfermeros. Hasta ahora vemos hasta acá. Muchas gracias. Escucho si tienen alguna pregunta. Bien, muchas gracias, licenciado. Estoy esperando a ver si alguien consulta algo en el chat. Todavía no hay ninguna. Queremos agradecer por parte del colegio, la verdad, muy buena la exposición suya. Así que son cosas muy interesantes para la enfermería. Seguramente muchos colegas quieran saber sobre el tema porque muchas veces tenemos muy poca información o muy poca formación en el tema. Entonces seguramente habrá muchas consultas y probablemente habrá más personas después en las otras capacitaciones más adelante, así que muy agradecido por parte del colegio. Perfecto, para mí un gusto, vuelvo a repetir. Cualquier cosa, ustedes tienen el correo del colegio, quien quiera contactarme, me llama, no tengo problema, me manda un mensaje. Acá está, me preguntan en el correo, ahí se los paso, se los voy a escribir. Pero bueno, lo que necesiten, como el caso del colega que me preguntó, por ahí es más profundo la charla que hay que tener, y entonces va a llevar obviamente más tiempo, así que necesitamos, lo que necesiten, me contactan, yo no tengo ningún problema. Sí, podemos, con permiso, licenciado, podemos recordar también que la próxima capacitación, la próxima clase, muy interesante seguramente como esta, que realmente es muy fructífera, va a ser el jueves 7 a las 15 horas. Exactamente. Ahí le estoy pasando, ahí les pongo el correo, cópienlo si quieren y tienen alguna duda. Acá me pregunta, ¿es correcto que en un hospital una licenciada esté a cargo de una técnica? Bien, a ver, hay que remitirse a la ley del ejercicio de este hospital. Se supone que el hospital tiene una ley, vos ves los dos niveles de, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Buenos Aires, porque la ciudad autónoma tiene en el nivel profesional a los licenciados y dice lo que pueden hacer, y a los enfermeros, los subdivide. En el nivel profesional, que entraría esta pregunta, donde ahí diría que un enfermero no puede ser el jefe de un licenciado. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, donde estoy yo, o en otra provincia, que creo que ustedes tampoco, deben tener solo los dos niveles, no dice que el licenciado es el que ocupa los cargos jerárquicos, ahí dice que el nivel profesional, si no los separa en auxiliar, perdón, en profesional y licenciado, el enfermero está en condiciones también de ocupar la jefatura. El ejemplo más claro es en la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires hay dos niveles por ley. El profesional reconoce solo uno, dice profesional, y entran todos. Entonces, si se concursa un cargo de jefatura, yo puedo ser licenciado, pero un enfermero también lo puede concursar, porque la ley no le impide, no dice exclusivamente licenciado. La ley, dentro del marco legal, la ley se lo permite también. Sería el caso de esta colega de Cristina. ¿Sí? Cristina, si la ley dice nivel profesional y no hace la subdivisión, a menos que haya, supone que internamente el hospital diga, no, acá la licenciada puede ser exclusivamente la jefa, y vos enfermera podés decirle, no, la ley dice otra cosa en la provincia. La ley no reconoce, no diferencia. ¿tá? Entonces te amparás también en eso. ¿Los cambios de guardia son legales? Me preguntan. Sí, todo es legal. Eso ya es una cuestión de la rama laboral. Yo trabajo en mi lugar de trabajo tanta cantidad de horas por semana. ¿sí? Si tener cambios me significa yo un día cambio y después repongo y sigo haciendo la misma cantidad de guardia, no debería tener problemas. Es una cuestión administrativa de la institución. Hay instituciones que te dicen no se pueden hacer cambios de guardia, por ejemplo. ¿sí? Es legal y sí, es la admisión de ese sanatorio. Yo en mi sanatorio no permito cambio de guardia, por ejemplo. Entonces, si ya te lo interponen de entrada, no, pero los cambios de guardia son legales. Si están autorizados por el jefe de servicio, no habría problema.
¿Cuántos pacientes debe estar a cargo de un enfermero según la ley? Bueno, esta es una pregunta bastante común e interesante. ¿Cuántos pacientes puede atender un enfermero? ¿Sí? Y ustedes van a ver que algunos le dicen 5, otros 6, 8, 10, y depende del lugar. No, si nos guiamos por la ley del ejercicio nuestra no dice cuántos. Hay una resolución ministerial del año 95, que es la resolución 94, que establece eso, pero no establece cuántos, porque no es cantidad, es calidad. Establece 5 atención de baja complejidad, de mediana complejidad, de moderada complejidad, ¿sí? Donde establece, de acuerdo a cada una de ellas, todo lo que engloba el cuidado de esa persona, y esa resolución establece el índice de atención de enfermería, la hora de enfermería, y desde ahí sale cuántos enfermeros puede atender, perdón, cuántos pacientes puede atender cada enfermero. Tiene, creo que, un índice de 0,75 por cama. Pero bueno, no es cantidad, es calidad. Ahí depende la severidad. Las áreas cerradas, por ejemplo, tienen score de severidad como el TIS 28, que establece la condición de salud del paciente y no la cantidad, cuántos pacientes. De hecho, uno sabe, si vos te guías por el convenio colectivo de trabajo de los sindicatos, te hablan de, por ahí para internación general, de 10 pacientes o de 12, pero es algo general, pero eso no te sirve, porque eso es cantidad, no calidad. Vos podés argumentar, acá el sindicato o la clínica dice que yo puedo atender hasta 10, está bien, pero no habla de niveles de complejidad. Cuando vos hablas de niveles de complejidad, las cosas cambian, y lo que corresponde es niveles de complejidad. Entonces hay resolución ministerial como la que te mandé, para que vos argumentes no la cantidad, sino la calidad. A ver. ¿Podría decir el compromiso legal? Ay, se me fue. ¿Podría decir el compromiso legal de los cambios de guardia para las dos partes y la institución? No sé si te respondí con lo anterior, Mónica. Lo legal es como ir a trabajar en un lugar, yo hablo con mi jefe, me autorizo un cambio y ya está, pasa a ser legal porque me lo está autorizando mi jefe administrativo, mi jefe de servicio, el jefe de recursos. O sea, no es que tiene que estar en la ley, es una cuestión laboral esa. ¿Cuánto tiempo puede pasar luego del ingreso de un paciente a internación? El médico escriba las indicaciones, luego de haberlo dicho verbalmente. A ver, Gerardo, primero las indicaciones no se aceptan de manera, las vamos a ver en la última charla, pero las indicaciones tienen que ser escritas, por de hecho la ley de enfermería dice que uno debe administrar y medicar y demás basándose en prescripciones médicas escritas, actualizadas, legibles y demás. ¿Y en cuánto tiempo tengo que recibir la indicación médica? Bueno, eso no es una tarea que me corresponda a mí. Yo recibo un paciente que si me admisiona, depende de la calidad del paciente. ¿Sí? Si es un paciente que viene en cuidado delicado, está convulsivando, un politraumatismo, bueno, supone que es inmediata la atención médica. Ahora, si es un paciente que viene, por ejemplo, para un prequirúrgico del día siguiente, o algún otro paciente que no tiene gran complejidad, y va a depender de un montón de factores. Si el médico no viene porque está ocupado, o porque no tiene ganas, porque está en la casa y viene dentro de las 6 horas. Mientras tanto, las responsabilidades, cada uno va a tener que responder por sus actos. En mi caso, yo lo interno, yo le controlo los signos vitales y punto. Si está estable, esperará la condición médica. Si no está, y si está inestable, yo llamaré a otro médico. ¿tá? Pero no es que hay un horario específico de tiempo para que venga a ver al paciente, va a depender de otros factores. Licenciado, disculpe. Sí. Una consulta volviendo atrás un poquito con el tema de las coberturas de las ambulancias. Es muy frecuente acá en Posadas, digamos, en la provincia, que los enfermeros hagan esa cobertura de deporte, sobre todo. Es muy frecuente y sin asistencia médica, digamos, en el lugar, ¿no? ¿Usted qué cree de esa práctica, digamos? Mira, yo soy de que el enfermero tiene que estar en la ambulancia, ¿sí? Pero no asumiendo responsabilidades que no son propias de la enfermería. O sea, una cosa es cubrir un evento, ¿sí? Cubrir un evento donde vos te parás así y ves si hay un accidente, ¿qué es lo que vas a hacer? Primeros auxilios, o sea, el paciente se fractura,
lo entablillás, le pones algo, es primeros auxilios y punto, atención primaria ahí. Si tenés un paciente que le pasó algo, hizo un paro, se infartó y vas a hacer RCP y demás y llamarás un soporte porque hay que empezar a medicar, depende de las distancias también. Pero en grandes eventos también lo que corresponde es que tenga que estar un médico. De hecho, es lo que corresponde, pues uno se arriesga a un montón de cosas. Uno cree que el paciente van a ver un partido de fútbol, un partido de rugby, que es tan común. No pasa nada hasta que chocan la cabeza y hay una fractura de cervicales y el paciente queda cuadripléjico. Ya ha pasado acá en Buenos Aires. O sea, lo lógico sería que la excelencia, mejor dicho, del servicio de atención médica sea con un personal médico también en la ambulancia. ¿Sí? Obviamente que eso habla de costos, porque eso también hace que bajemos los costos, seguramente, pero bueno, el hecho de bajar costos no quiere decir que yo asuma responsabilidades, ¿sí? Si yo sé que voy a ver un evento, puedo estar, pero hago primeros auxilios, ¿sí? Pero estas cosas, ¿sabés que son los grises que cuando van a saltar? Cuando alguna vez fue alguien a hacer una cobertura y se armó un desastre y se murieron gente y ahí van a saltar, tiene que haber un médico. Es lo mismo que hay espectáculos donde debería haber un camión de bomberos y no lo tienen, y cuando se queme algo, recién ahí va a saltar el problema. Tiene muchas aristas eso, y hay que regularlo, no está muy regulado eso. Gracias, gracias. A ver, ¿qué más preguntaron? Bien, estoy viendo si alguien más preguntó algo. Bien. Creería que no hay ninguna otra pregunta. Si ven Sí, al alguna menos por ahí. no hay nada más ya. Agradecimientos, la verdad que muy buena la Gracias. exposición. Acá Gabriel pone, los enfermeros tienen amparo legal al negarse a viajar en ambulancia acompañando a un paciente. Bueno, es lo que hablamos del traslado, ¿sí? Se supone que depende del traslado. Si el traslado es de alta complejidad y el equipo que se sube en ambulancia tiene que ser un chofer, un médico y un enfermero, ¿sí? Ahora, si vos tenés que ir a trasladar, una cosa es acompañar y otra cosa es trasladar. Acompañando, puede ir a acompañarlo, pero va otro profesional haciéndose cargo. Distinto es cuando yo traslado. Cuando yo traslado me estoy haciendo cargo yo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Así que yo no pondría acompañando, sino trasladando un paciente. Ahí ya las cosas cambian y depende de la calidad del paciente. La única figura, según la resolución que yo le mostré, donde podría ir un enfermero, es en la baja complejidad, que es con chofer, es cuando traslado y demás. Pero vuelvo a repetir, todo va a depender de la condición del paciente, que si bien es un traslado normal, después te encontrás con que el señor se descompensó en el camino. O sea, es tan relativo todo. Pero bueno, hay que ponerle un marco legal. ¿Podría ir el enfermero? Y en ese caso podría, solo, con el chofer. Pero nada quita que se complique el paciente. Pero también te podés negar donde no haya nada escrito que diga que tiene que ser un enfermero. Bueno, creería que estamos. Ahí le dejé mi número de mi correo. Y bueno, si no dispone lo contrario y no hay nada más, los libero no les digo más nada. Muchas gracias, licenciado. Entonces lo estamos viendo en la próxima, entonces. Muy amable, ¿eh? Perfecto, un gusto la charla, saludos para todos y lo que necesiten. La próxima que nos veamos, si tienen dudas, me la van pasando antes. Y si no, se comunican con la gente del colegio. Que tengan buena tarde, un gusto. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego.